Muy buenas a todos. Estamos en vivo y en directo. En breves segundos vamos a iniciar con esta transmisión porque les tengo excelentes noticias de todo lo que está pasando. Aunque ustedes no lo crean, es muy importante lo que está sucediendo porque eso va a definir el futuro de muchos proyectos de criptografía. Así que vamos a iniciar esta transmisión para darles las buenas noticias. ¿Cómo están todos? Espero se encuentren muy bien. Estamos en vivo y en directo y les tengo información importante de lo que está pasando en el país del norte. Estamos conectados con nuestros colegas de México, el equipo de Servimat Informa, y eventualmente vamos a escuchar comentarios sobre los temas económicos que ese canal de YouTube está tocando, por lo menos la parte en audio. Vamos a tener también esa información. Voy entonces con unos datos que quiero que vean, porque esto se está poniendo interesante. Si tú perteneces a cualquier proyecto de criptografía, quiero darte la buena noticia de que si gana el rubio del norte, el señor Trump, que las posibilidades son muy altas, ahora que vayamos a la pantalla, lo van a ver, todo lo que es el ecosistema blockchain se va a beneficiar. Aquellos que tienen el token RC20 One, pues con más razón les tengo información porque el ISO 20022 se puede conectar con One. Ya les voy a decir cómo. Vamos entonces con los datos en pantalla. Y quiero que observen esto. Esto es un triunfo ya rotundo porque Google no falla con este asunto. Miren, miren, miren aquí el detalle. Vamos por acá para la pantalla. Observen este detalle, estas cifras. 99% tiene la señora Kamala Harris y el señor Donald Trump tiene un 198% o puntos básicamente, ¿no? El primero que llega a 270 puntos, como lo ven aquí en el centro, gana automáticamente. Así de simple es este asunto. Y el color rojo está a flor de piel. Déjenme mostrarle acá otra situación que quiero que observen. Eh, quiero que estén claros con este dato, ¿no? Aquellos que se están conectando, por favor, repórtenme aquí en la caja de comentarios. Déjenme su información, sus datos de qué piensan de lo que está sucediendo en el país del norte. Mira, aquí están los datos, ¿ven? Según Google, esto lo pueden poner ustedes. Fácilmente escriben ahí elecciones, mapa electoral de Estados Unidos 2024 y automáticamente le salen estas cifras. Observen. Estos son los resultados al día de hoy. Esto es en tiempo real, lo está haciendo Google en tiempo real. Y todos los cuadros rojos es donde Donald Trump ya ganó. Estos cuadros rojos representan cada estado y se define pues automáticamente que Donald Trump ganó en esos estados. Los que están así medio turbios, indecisos, los están viendo que es como un rojizo grisáceo porque ya en cualquier momento puede convertirse en azul o rojo, ¿no? Básicamente. Pero esta tendencia media rojiza que ven ustedes acá es porque está ganando Donald Trump. Si observan los que están del otro lado, es un colorcito tirando a un gris azulado. ¿Ok? Ya tienen más o menos la claridad. Bueno, los puntos que están acá arriba, esto es lo que define todo. El primero que llegue a 270 gana. Entonces, las posibilidades de que Donald Trump gane estas elecciones es enorme. Estamos hablando de un 52.5% de ventaja sobre un 46.3% que tiene Kamala. Todavía hay mucha tela que cortar, pero he estado escuchando a mis amigos de Servimat y ellos me están diciendo que
Si Donald Trump gana en Virginia, que al parecer fue así, ya casi está eso listo, entonces, pues ya podríamos irnos, como quien dice, a descansar en paz porque ya Donald Trump ganó. ¿Ok? Bueno, vamos entonces con ciertos que quiero compartir con ustedes porque tengo mucha información sobre el tema. Eh, Ayer lancé un video acerca de mi opinión de qué pasaría si ganara la señora Kamala Harris. Y también di información de qué pasaría si ganara Donald Trump. Bueno, esta noche estamos vestidos de el color rojo porque sabemos que Donald Trump ganó. Recuerden que Donald Trump está conectado con la alianza, con los sombreros blancos. Lo que se quiere es que todo esto cambie radicalmente. Si Donald Trump asume el poder hoy, lo más probable es que dentro de 1 hora o 2 horas anuncien esto, pues tenemos que estar felices todos aquellos que creemos en la nueva edad dorada que va a amanecer y que está en ese proceso. Porque se va a poder desarrollar todo. Aquellos que están conectados a blockchain porque tienen algún proyecto, porque son holders de Bitcoin, de Ethereum, de One, de algún token en particular, puede ser XRP. Hay un montón, cada quien tiene su favorita, su criptomoneda favorita. Sigan manteniendo su proyecto, manténganse allí, no gasten sus criptomonedas, aquellos que puedan moverlas a otras instancias, no se vayan al dólar fiat actual que existe porque es del sistema del cabal. Eso es lo que tienen que ustedes entender. El sistema financiero basado en el dólar está sostenido por los sombreros negros. Básicamente es un grupo de familias que tienen el control de la economía mundial y esa instancia, ese control se les va a acabar en cualquier momento. Como ustedes saben, ya el grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica están creando su medio de pago, están creando su moneda digital para quitar al dólar del camino y no tener que utilizarlo como medio de pago para hacer negocios entre ellos. Ellos van a crear su BRICS, su moneda digital, y entre ellos van a poder hacer compra de productos, materias primas, servicios, y de esa forma ellos van a crecer como bloque económico. Entonces ya no van a necesitar el dólar. Y esto va a marcar un antes y un después. Porque si Donald Trump gana hoy, lógico, las cosas se van a complicar un poquito porque Donald Trump va a proteger su nación. ¿Ok? ¿Cómo la va a proteger? Bueno, una vez que salga el BRICS, lamentablemente, él ha dicho que va a poner aranceles al 100% de esos países que quieran importar a Estados Unidos. Entonces, eso se va a complicar. ¿Qué van a tener que hacer? Bueno, llegar a un tipo de negociación. Y yo sé que en lo más privado, y esto son hipótesis mías, Donald Trump tiene contacto con Putin. Porque Putin, aunque le están dando una mala cara, ¿ok? Es de sombrero blanco. Quiero que sepan. Y Donald Trump yo sé que va a conversar y llegar a un acuerdo con ese asunto de la moneda del BRICS. Ahí algo van a negociar. Porque tampoco se van a cerrar. Ellos son amigos de hace mucho tiempo. Y Donald Trump pues ha sido el único presidente que en su mandato nunca envió tropas a la guerra. Siempre evitó la guerra. Grábense eso, ¿eh? Eso es muy importante saberlo. Ok, ¿qué va a pasar entonces con todo este asunto de el nuevo dólar que pudiera salir en cualquier momento, que es el dólar arcoíris? Mucha gente me han estado escribiendo que cómo es ese tema. Yo no tenía la información, sabía que por la línea de la Reserva Federal de Estados Unidos iba a salir lo que era el FedNow. Y el FedNow, pues básicamente
es un medio de pago digital, es un aplicativo que conecta el sistema SWIFT para saltarse a los bancos centrales y que el dinero le llegue de manera distribuida directamente a cualquier ciudadano a pie de los Estados Unidos. Pero ese proyecto es de la Reserva Federal y lo que quiere el presidente Donald Trump es que la Reserva Federal no tenga ya el control de la nueva República de los Estados Unidos. Quiero decirles, desde el 2018 se logró que Estados Unidos fuera la nueva república. Lo que pasa es que esto lo tienen calladito. En octubre inició el año fiscal de esta nueva república de los Estados Unidos. Estados Unidos deja de ser una corporación y se convierte en una república, igual que lo puede ser Panamá, Colombia, Ecuador, que son repúblicas, son independientes. Estados Unidos no. Estados Unidos fue por siempre una corporación porque le quitaron esa titularidad de república hace mucho tiempo. Entonces entró el control, entró el comando de los sombreros negros y pues a ellos les encanta imprimir y hacer que todo suba, que todo se ponga costoso, inflar el mercado para entonces devaluar la moneda y pues que a todos nos cueste conseguir el flujo de efectivo. Viene una nueva era, viene un nuevo cambio. Ahora que entra Donald Trump, pues ya esto se confirma y es positivo que esto esté sucediendo, porque quiere decir entonces que muy pronto vamos a tener lo que se llama el EBS, el Emergency Broadcast System o el sistema de transmisión de emergencia, que cuando eso suceda, no sabemos exactamente cuándo. Eso puede pasar, pues ahora que va a ganar el señor Donald Trump, puede pasar en cualquier momento. ¿Y de qué se trata eso? ¿Y qué tiene que ver con blockchain? ¿Qué tiene que ver con el nuevo dólar arcoíris, con el BRICS, con todo lo que está saliendo a flote? Bueno, es porque llegamos a una etapa donde se tiene que develar todos los misterios, toda la tecnología que existe, las 6.000 patentes aprobadas con tecnologías ya, pues, diríamos tecnología de fantasía, porque imagínense, cuando Tesla inventó la electricidad inalámbrica, ¿cuándo fue eso? Hace muchos años, muchos siglos, muchas décadas atrás. ¿Qué pasó? Los sombreros negros dijeron, no, 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 Tesla, no, 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 eso no. Energía gratis, ¿para qué? Tú estás loco. Espérate, espérate. Vamos a alambrar todo con cobre y vamos a vender la electricidad. Olvídate, eso de que da la gratis, ¿para qué? No, no, señor. Vamos a hacer billete aquí. Y entonces la historia cambió. Hay una película sobre la vida de Tesla que vale la pena que la observen cuando eso sucede. Pues ya lo guindan y básicamente no permiten que pues salga esta tecnología. Esas patentes van a ser liberadas, ¿ok? Y todos vamos a poder tener energía gratis. Por ahí hay unos videos circulando dentro de las redes internas, no las redes abiertas grandes porque eso lo bloquean. Y hay un aparatico que es como el tamaño de un celular más o menos. Y con ese aparato se conecta al sistema eléctrico de la casa y pues tienes energía en toda tu casa. ¿Ok? Desconectado de la corriente eléctrica que te viene del poste. Ustedes entienden el problema serio que viene para todas estas industrias que nos han controlado por mucho tiempo y nos han quitado recursos. Y si fuera que la electricidad la vendieran barata, pero en el caso de Panamá no es así, la electricidad acá es costosísima. Entonces, vienen cambios gigantescos. Voy con la gente de Servimac a ver si tienen información allí. Voy para allá. Vamos a ver si hay algo por acá. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Ahí viene.
estado azul. Donald Trump está ganando Nuevo México con el 52,2% contra Kamala Harris 46,1%. Arizona, Donald Trump está ganando Arizona en este momento. Bueno, hay una especie de empate técnico, pero Trump lleva la ventaja en Arizona. Vamos a checar ahorita qué condados están contando en Arizona. Se está contando el Maricopa, que es un condado clave. En este momento, Kamala Harris está ganando Maricopa con un 51% contra un 49%. Básicamente. Amor, agradecele al conductor por haber... Bueno, esos son los datos que vienen de Servimat. Lo pueden seguir a ellos en su sitio web. Tengo que decirles, esto se está poniendo interesante, muy interesante, porque básicamente los cambios se van a dar y esto pues nadie lo va a poder detener. Lo que viene es la victoria de el comandante Trump, que por cierto tiene el control absoluto de toda la milicia de Estados Unidos. Vamos acá otra vez con la gente de Servimat. Pequeña, pero lo está ganando. Y bueno, se está pintando prácticamente de rojo todo el mapa electoral en los Estados Unidos. Se está pintando de rojo. Donald Trump se está perfilando desde ya. Observen. Para ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Esto es 9 de la noche con 7 minutos. Y bueno, el colegio electoral va hasta este momento, vamos a verlo, colegio electoral, 198 votos oficialmente para Donald Trump en el colegio electoral, pero pues bueno, las apuestas, ya todo el mundo da por hecho que Donald Trump será el próximo presidente de los Estados Unidos. Donald Trump está ganando el voto popular en este momento, está ganando el voto popular en este momento. 40 millones tiene ya Donald Trump, 52%, y Kamala Harris, 36%. Ni en 2016 Trump pudo ganar el voto popular. Está ganando Donald Trump el voto popular. Bueno, como ya lo escucharon, el voto popular también está ganando Donald Trump con esa opción. Son dos herramientas, ¿ok? Una, el voto popular, y otro es el voto que ustedes ven acá arriba, que el que primero que llega a los 270 automáticamente gana. En algunas ocasiones ha sucedido que la persona ha ganado con el voto popular, pero resulta que con los puntos, pues ahí no ganó. Ese fue el caso de Donald Trump. Él en la primera vuelta no ganó con el voto popular, pero sí ganó con los 270 puntos. Ok, voy acá ahora con ustedes con la parte del chat, porque quiero ver cómo está el chat. Y acá tengo a varios de ustedes preguntando. Dice acá Gabriel Rodríguez, saludos desde México. A mi gente de México, saludos. Bienvenidos a Luxor TV. Tenemos que estar contentos, hay que celebrar. Yo sé que no es fácil, porque Donald Trump no es fácil, pero Donald Trump es de los sombreros blancos, ¿ok? Eso es lo importante. Dice acá, vamos a ver por acá, vamos a ver, espérense un momentito, vamos a mover esto acá. Tenemos acá a Vladimir, dice buenas noches. Desde Colombia, también John, también nos está saludando desde Medellín. Tenemos a Rodrigo desde Gualaceo, Ecuador. Tenemos al señor Eric desde Bolivia. No, Rodrigo, enviándome saludos desde Bolivia. Saludos. Pastor también, buenas noches de Ibagué, Tolima. Emilio, saludos cordiales desde Quito, Ecuador. Darío Montoya dice Bitcoin en 75,000, Eric. Se está disparando, eso lo vamos a ver ahora en el CoinMarketCap, porque apenas gane Donald Trump, créanme que Bitcoin va a irse a 80,000. Yo no doy consejo de inversión porque yo no soy un broker, yo soy un productor de cine y televisión y soy periodista y comunicador social. Pero viendo los análisis, lo que he escuchado por allí, vienen sorpresas con el Bitcoin.
Ok, por acá dice Inés, buenas noches desde Ecuador. Saludos Inés. Nelson dice, gracias Eric, que comience la fiesta. Viene una fiesta increíble. Son 5 años, en 5 años pueden pasar muchas cosas poderosas. Gabriel, saludos desde México, dice Glenda. También saludos cordiales desde Ecuador. Andrés, buenas noches, don Eric, gracias por mantenernos informados. Cripto, bueno, Cripto estaba por allí, Cripto Mundo dice saludos desde Argentina. Argentina, ¿no? Sí, parece que la bandera de Argentina. Gise dice saluditos a todos. Luz también. Tron va ganando, dice, claro que sí. Albeiro dice desde Cali, Colombia. Buenas noches, saludos desde Tamiahua, Veracruz, México. Saludos, amigo Luis Octavio. Omar Gómez también está en sintonía. Santiago también desde Colombia. Juanita dice por un qué libre se viene Gesara con todos los hierros del QFS. Todo eso va a venir. Eso vamos a tocar el tema también, Juanita. Kenny dice saludos desde Tokio, Japón. Kenny, mi amigo, saludos. Hemos conversado con Kenny desde Panamá y ayudamos a mucha gente a ir a la capa 2 de Polygon, aquellos que están en el proyecto de One. Y quiero decirles que pues se hizo el trabajo, Kenny. Vamos por acá. Buenas noches, saludos de Venezuela, Oscar. Freddy dice saludos de España. Un patriota unido al patriota Donald Trump. Ahí vamos, mi amigo. Esa es la idea. La idea es que esta transición se dé y que todos salgamos ya de la limitación y el control que la falta de flujo efectivo en nuestra vida ocasiona este sistema usurero que ya ustedes conocen. Darío Montoya dice, Eric, OS no está en el ISO 20022 y ni tiene respaldo en oro. ¿Cómo será? Ya les voy a explicar ese asunto. ¿Cuándo será la gran divulgación? Pues eso va a venir cuando el EBS se anuncie. Y también les voy a tocar ese tema ahora. Ya tengo 2 temitas que tocarle allí. Dice, este triunfo de Donald Trump nos va a beneficiar a todos. Lo de la comunidad cripto, claro que sí, Juan José. Todos nos beneficiamos. Recuerden que Donald Trump dijo, y está en las redes sociales, que él iba a apoyar a blockchain y que él quería que Bitcoin, Estados Unidos fuera el país que más Bitcoin tuviera acumulado. Entonces eso es positivo, eso es bueno, porque eso hace entonces que todo lo creado por la humanidad, que son las cadenas de bloques, es lo más cerca que puede haber al sistema cuántico, al QFS, lo que es el desarrollo de blockchain. Ahora les voy a explicar por qué. Voy con otras preguntitas por acá, dice Fernando de Salamanca. Saludos de Bogotá, Colombia. Fabián dice, hola Eric, saludos desde San Pedro, Jujuy, Argentina. Saludos a mi gente de Argentina. Aquí en Argentina nos conviene más que gane Trump. Nuestro presidente tiene una muy buena relación con Trump. Y bueno, quiero decirle que tu presidente, dice por ahí, yo no sé, yo no me voy a soltar la información. Dicen por allí que tu presidente es un actor muy famoso que está haciendo ese papel, ¿ok? Un actor que ha desaparecido de los medios de comunicación y que ese actor pues fue muy famoso, un comediante, cómico. Y bueno, les dejo eso por allí. Pues no voy a hacer que club. Vamos por acá, dice Gedeón Pernet desde Panamá. Saludos, Gedeón. Gracias por estar en sintonía. Jaime Alonso Londoño Correa dice, buenas noches, Eric, desde Medellín, Colombia. Juan también sube, claro que sí. Viene el valor de Juan, claro que sí. Yo espero que todo esto va a traer beneficio a estas tecnologías que están emergiendo. Tecnologías que fueron creadas para liberar al hombre del sistema opresor. Eso es blockchain, quiero que sepan. Por eso es que no va a desaparecer. Ganiel dice, Gamaliel, gracias Eri, desde Tuxpan, Veracruz, México. Saludos por allá, mi gente de México. Olegario dice, Eric, saludos de Perú. Saludos a mi gente de Perú. Todo el mundo en sintonía. Máximo Ramírez, saludos desde Costa Rica, mi hermano. Saludos, vecino. Estamos cerquitita acá. Richard dice, Jim Carrey. No, ese no es. Ese actor
se supone que murió, ¿ok? Jim Carrey hace otro papel. Ese actor se supone que murió y lo sacaron del ruedo, ¿no? Pero se los dejo allí, un comediante muy famoso, hizo películas muy famosas, también tenía programas de televisión, a ver quién adivina. Juanita dice, el sistema QFS no es tecnología fotónica muy rápida porque no es terrestre. Bueno, ya tú estás cerca, Juanita, ya estás diciendo todo. El QFS es un sistema que básicamente, vamos a entrar en un detallito ya que tocaste el tema. Para pues ya arranca con esto, para que cuando toquemos QFS puedan entender qué se trata. El sistema cuántico financiero utiliza unos servidores cuánticos, pero esos servidores cuánticos no son creados por tecnología humana. ¿Ok? Se le ha entregado la custodia y el control al ejército, pero junto con los hermanos superiores que ya están avanzados, muy avanzados tecnológicamente, ellos custodian y protegen estos servidores. Allí va a estar toda la información. Todo eso funciona con el ADN de nosotros. Y me preguntan, ¿y cómo van a sacar el ADN? Ya el ADN lo tienen ellos. ¿Ok? Los hermanos de arriba, ¿ok? Ya tienen esa tecnología y ya tienen nuestro ADN. Cada uno de nosotros tiene una cantidad de dinero cuántico almacenado allí. Nacimos con ese beneficio. Lo que pasa es que la élite o el Deep Web básicamente tiene el control del sistema de ellos y no quiere que este sistema entre porque no les interesa que nosotros seamos libres financieramente. Ellos lo que les interesa es que estemos allí con el flujo de efectivo corto, con el sentimiento de que no tengo, quieres comprarte una cosa y no la puedes comprar porque y eso te estresa, te quieres comer tu buen comida sana y no la puedes comer porque no te da el presupuesto. Entonces, en vez de comerte tu salmón con ensalada, tienes entonces que comerte tu empanada con carne molida y ahí no te queda otra porque el ardor del estómago pues te tiene afectado y no te puedes nutrir como tú quisieras. Entonces, todo eso es parte de lo que se va a ir purgando hasta liberarnos absolutamente del sistema opresor. Y es muy importante que el señor del norte gane esto, porque así le cortamos la cabeza de una vez por todas a este enorme reptil. Hay que cortarle esa cabeza porque si no lo hacemos, nosotros como seres humanos, pues ¿qué capacidad tenemos? Esto hay que hacerlo a nivel político. Yo les digo algo, esto hay que trabajarlo en el mundo político, porque eso es lo que queda ahora mismo, seres humanos que tenían la conexión con estos seres reptiles. Estos seres reptiles lo han eliminado todos, quiero que sepan. Se ha hecho una purga enorme, pero quedan los seres humanos, tú no puedes eliminarlos. Ellos tienen que decidir convertirse e ir a la luz. Aquel que no quiera ir a la luz, bueno, lamentablemente tendrá que salir del sistema. Así básicamente es. Entonces, el sistema QFS o cuántico financiero es un sistema de la alianza que se le va a dar a la humanidad esa tecnología para que la humanidad ya salga de la esclavitud del dinero fiat. Y todos vamos a tener suficiente dinero, créame, suficiente dinero que tú no vas a saber qué hacer. Inteligentemente, pues si te has educado con el One Academy, vas a poder pues hacer mucho con ese suministro que te va a llegar, porque se requiere educación financiera, porque nos tienen controlados con eso de la educación financiera, no nos las enseñan, no nos la dan en las escuelas, ni nos enseñan a cómo comer bien, a nutrirnos, nada de eso nos dan. Nos tienen así al garete para que nos enfermemos, para que estemos limpios y empobrecidos, pero eso se va a acabar. Este 2025 que arranca, pues se va a soltar todo eso y viene un nuevo orden económico. Ya el grupo BRICS se ha levantado y ese desarrollo que ellos van a crear se va a poder conectar al sistema cuántico financiero, porque el sistema cuántico financiero no lo van a poder controlar los bancos ni ninguna institución. Eso está conectado a esa tecnología, a esos servidores especiales. Los humanos no van a poder entrar ahí ni tocarlo, ni hackearlo, ni nada. Eso es un regalo que se le está dando a la humanidad. Un regalo que viene de arriba, de otros sistemas que tienen ya ese sistema desarrollado.
Y básicamente, pues la Tierra le falta, pues, que tenga esa tecnología. ¿Para qué? Para conectarnos y hacer comercios a nivel de planetas. Eso ya son otras etapas, ¿no? Porque eventualmente la humanidad va a lograr el desarrollo tecnológico y va a conseguir los motores de torsión magnética que le van a dar esos motores y esa tecnología a Elon Musk. Él es el que va a sacar todo eso. Y eventualmente esa tecnología va a llegar a los ciudadanos de a pie. Eventualmente tendremos carros que van a poder volar, pero a una precisión como tú no tienes idea, porque los motores de torsión magnética se pegan a la energía magnética de la Tierra y es como que si estuvieras volando en un riel magnético, pero perfecto. Y no hay accidente ni nada. Y eso fluye a través de una línea que se le manda al sistema, al mismo motor, y eso pues marca la ruta. Por eso es que la gente cuando ven estos aparatos volando que hacen estos giros y que dice, pero no entiende cómo eso rompe la ley de la gravedad, porque son tecnologías que están ocultas, ya los militares la tienen de hace muchos años y eventualmente esa tecnología se le va a dar a la humanidad. Y eventualmente podremos ir nosotros a cualquier parte del mundo a visitar amigos, familias, a conocer de una manera muy económica y muy rápida y muy simple. ¿Ok? Todo eso viene. Lo que pasa es que cuando todo esto salga con el EBS, que es el sistema de transmisión de emergencia, van a sacar 3 o 4 videos de 8 horas aproximadamente, donde van a explicar todo, pero absolutamente toda la verdad. Y en esos días, que van a ser de 3 a 10 días, donde no va a haber comunicación tradicional, lo más probable es que el internet trabaje a medias o no trabaje bien, muchas páginas web caídas, viene un reseteo completo. En ese tiempo, mientras se está haciendo ese reseteo, van a soltar esta información sobre de dónde venimos, hacia dónde vamos, toda la historia de la humanidad que nunca nos han contado. Cuando eso pase, lógico, mucha gente va a entrar en shock, porque te van a romper todos tus esquemas mentales que nos han creado desde la infancia, a través de la iglesia, a través de la escuela, de la educación, que también ha sido controlada por la élite. Y cuando eso se dé, pues bueno, hay que tener mente abierta. Por aquí en este canal iremos procesando bastante esa información para que a más de 4 no le entre un faracho, porque los seres humanos creamos en nuestra mente conceptos y creencias. Entonces, cuando tú estás arraigado a una creencia y te la cambian radicalmente, lógico, entras en shock. Denme un segundito. Voy a poner aquí a mi gente de Servimac para ver si ellos tienen, como quien dice, ya resultados del país del norte. A ver qué noticia positiva nos dan ellos. Denme un segundito. Vamos ya, o sea, la cantidad de rojo que hay es enorme en el mapa electoral de Donald Trump. Vamos por acá, denme un segundito y vamos a escuchar qué nos dicen nuestros amigos. Allá es, bueno, sí, Virginia ya se volvió azul. Aquí en México son 9:24 de la noche. Pues vamos a estar hasta la medianoche en este en vivo. Y bueno, lo más probable es que ya para esas horas tengamos Trump supere el colegio electoral oficialmente. Pero desde ya, o sea, lo que se ve es que Kamala Harris ya nadie apuesta por ella. O sea, yo con estos números es un desplome total. 79% de posibilidades de victoria le está dando el New York Times a Donald Trump. Y Pensilvania lo está ganando Trump, era un estado que necesitaba ganar, está ganando Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia y Arizona. Bueno, Arizona, ¿cómo van? Arizona lo está ganando Kamala Harris con 50% contra 49,2%. Entonces, pues habrá que ver, pero vamos a ver qué pasa con Arizona en los próximos minutos. Bueno, eso es lo que tenemos de noticias. En el momento esto está pasando en tiempo real. Gracias a la gente de Servimat tenemos información, este análisis que están haciendo ellos en vivo. Y tengo que decirte algo. Como les decía, cuando se lance el EBS,
Madre Santo. No hay que tener sorpresas. Como el sistema financiero lo van a tumbar, porque viene un reseteo, cuando salga ya el QFS, ya se conecte. Hay muchos bancos ya conectados con ese sistema, pero todavía no lo han disparado, ¿ok? Porque esto lleva un proceso. Los bancos van a tener acceso a ese sistema, pero nosotros también vamos a tener acceso a ese sistema. Ese es un sistema que es como blockchain, es completamente descentralizado. Cada quien va a tener su parte guardada en ese sistema. Nadie te puede quitar ese suministro, es tuyo, te pertenece. Y van a estar los aplicativos necesarios para poder utilizar esos fondos. Esos fondos se bajan del sistema ese y de allí se disparan a tu cuenta bancaria para utilizar el sistema tradicional, porque hacer el salto y cortarlo de raíz, pues no es fácil. Hasta que eventualmente se desarrollen aplicativos que puedan utilizar de alguna manera capturar el fondo directo del QFS a otra persona, que eso vendrá. Pero al principio todo va a ser una nueva red. Recuerden que la red que existe al día de hoy se llama SWIFT y utiliza sistemas de mensajería para poder enviar el dinero. ¿Qué es lo que es el ISO 20022? Pues es un desarrollo tecnológico de ciertas cadenas de bloques donde a través del contrato inteligente le adaptan un sistema de mensajería para que puedan los bancos recibir criptomonedas y enviar criptomonedas a través del sistema viejo de ellos conectado a blockchain de manera automatizada. Ese es el desarrollo pues, que se ha hecho, ¿no? Y ese es el ISO que se le va a pegar a muchos proyectos. Ethereum, que es la blockchain madre de One Ecosystem del token RC20 OS. Ese token al día de hoy está en Polygon, pero su contrato inteligente está hecho en Ethereum. Ethereum es una de las blockchains que ya está desarrollando la conexión para los bancos también. Quiere decir que Ethereum ya está casi, como quien dice, ya casi lo tiene listo, el ISO 20022. Entonces, todos los proyectos que estén montados sobre Ethereum, básicamente, van a poder tener acceso a ese contrato inteligente, modificar su proyecto y conectarse a esa normativa que exigen los bancos para que las criptomonedas estén reguladas y puedan operar de forma legal, para poder rastrear todo el dinero y el movimiento de transacciones que se hacen. El problema de las criptomonedas con los bancos y con la ley es ese. Básicamente que como no hay una regulación, ellos dicen, pero entonces este dinero ¿dónde salió? ¿Cómo les llegó a ustedes? Se los digo, comunidad One, que es una comunidad millonaria. El Gesara Nesara se hizo en sus manos hace 10 años. Y quiero decirle, este proyecto de Gesara Nesara inició hace 10 años con información, con datos, y está llegando a su etapa ya casi final para que se divulgue todo. Entonces, en paralelo, sale el proyecto de One y se genera mucha riqueza a una comunidad casi de 1.100.000 al día de hoy que tienen mucha liquidez en un token RC20 creado en Ethereum y que está en Polygon ahora mismo. Y eso es como un dinero guardado, custodiado para cuando llegue el momento se libere todo. Cuando Gesara y Nesara sea libre, todo ese flujo de dinero que tú tengas en One se va a hacer líquido, para que sepas, ¿ok? La conexión viene por allí. Porque a todos nos va a tocar, tarde o temprano, mucho flujo de efectivo. Y eso va a hacer que todas las cadenas de bloques, todo lo que es blockchain, evolucione. Ya llegará una etapa donde todo el mundo va a tener mucha riqueza producto de blockchain. Pero eventualmente el blockchain evoluciona a Web3 y las cadenas de bloques entonces comienzan a hacer su trabajo, un trabajo extra que es que todo el desarrollo de software se va a montar sobre blockchain para protección y seguridad de sus usuarios, de la comunidad, para evitar fraudes, hackeos y ese tipo de cosas. Entonces eventualmente vendrán las elecciones montadas sobre blockchain. Quizás eso no lo veamos en esta, pero quizás en 5 años más vamos a ver las primeras elecciones de Estados Unidos hechas sobre blockchain. Páginas web sobre blockchain. Todo lo que es web 2
desaparece en estos, de aquí al 2030. Todo va a ser Web 3 y Web 3 es puro desarrollo blockchain, contratos inteligentes, manejo de dinero, finanzas, un montón de cosas. Por eso es que blockchain no va a desaparecer. Eso seguirá, tendrá desarrollo. Y como siempre, cuando se crea una blockchain necesitas un token, necesitas un patrón económico para poder que la blockchain se autoalimente. Pues eso seguirán, esos proyectos seguirán con sus valores, con sus tokens y se podrán intercambiar, se podrán mover. No va a haber problema. El detalle es que Swift no se puede conectar a nada al día de hoy. Están en eso. Y este ISO 20022 le va a dar esa oportunidad de que el sistema Swift viejo se pueda integrar para poder seguir trabajando. Swift no lo van a desconectar de una vez, por cierto. Eso va a ir también cayendo gradualmente hasta que llegue un punto donde ya entre el sistema cuántico, porque cuando entra el sistema cuántico tú vas a ver las cifras ahí en tu cuenta, pero no es que vas a poder sacarlas todas y liquidarlas de una vez para irte al sistema viejo. No, también va a tener un proceso, ¿no? Pero lo importante es que una vez que se dé eso, pues ya el dinero no va a ser nuestra atención. Ya la humanidad no va a hacer las cosas por un motivo económico. La humanidad va a hacer las cosas de corazón. Tú vas a trabajar en lo que a ti te gusta. Y muchas personas que trabajan ganando un salario dirán, espérate, yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Entonces pon tu propio empeño, tu propio negocio, o si vas a trabajar, trabaja en lo que a ti te gusta y vas a trabajar, pues, pero ya eres multimillonario, pero vas a trabajar por servicio, por amor al arte, por amor a la vocación. Esa es la transformación que va a hacer que la humanidad entonces se comience a conectar con su divinidad, porque cuando tú haces lo que a ti te gusta, adivina qué, te prendes en luz, porque estás disfrutando cada segundo de lo que haces. No es una obligación, no es un cansancio, tú estás en tu ambiente. Y eso es lo que se persigue, eso es lo que es la 5D, ir a la ascensión, dejar todo el sufrimiento atrás de hacer algo que no te gusta para recibir el bill papel y hacer las cosas que te gustan porque ya no requieres el bill papel, ya tú eres multimillonario. Entonces tú vas a hacer las cosas por servicio, por amor a la humanidad. Si no quieres hacer nada, bueno, toma tu asiento y descansa ahí 1 año, 2 años, 3 años, el tiempo que tú quieras. Créame que eventualmente tu corazón te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Bueno, voy acá con otras preguntas. Vamos a escuchar a nuestra gente de Servimat, a ver si tienen alguna otra noticia por allí. 48,6. Estos dos estados, si los gana Trump, nos podemos ir a dormir, pero si Arizona también se ve que lo va ganando, pues va a ser muy fácil. Ahorita Arizona es 49-7 contra 49-5, muy cerrado. Pensilvania ya va el 57% de los votos computados, 50,9 contra 48,1. Michigan con el 22%, hay un empate. Wisconsin, 52%, lo está ganando Donald Trump. Es lo que está ocurriendo. Es lo que está ocurriendo. Va a ganar Trump la presidencia de los Estados Unidos. No hay forma en que los demócratas puedan remontar ya. A partir de este momento, no hay forma en que los demócratas puedan remontar. Bueno, ya Kamala tiene el 11,9% en las apuestas, muy poco. ¿Está lista para la foto? El 88,7% y el búnker. Ya, está listo para la foto. O sea, Kamala, ya quedaste enterrada. Lamentablemente, pues, la victoria es de Donald Trump. Ahora solamente tenemos que esperar que esto se oficialice y estamos solamente a 60 puntos para que Donald Trump gane. Observen aquí, ¿ve? Está en 210, nada más de aquí para acá son 60 puntos. Una vez que eso se dé, pues se cierra todo y ya. Se anuncia el ganador y bueno, vamos entonces a esperar que las cosas se den con calma. Recuerden que ellos tienen el poder hasta este año, ya en enero, entonces entraría el señor Trump. Y bueno, lo importante es que sabiendo esto, muchas cosas van a empezar a cambiar. Créanme que sí. Viene una era de abundancia, viene la edad dorada. En la edad dorada todo el mundo está forrado en billete, quiero que sepa. Eso es lo
lo primero que tienes que saber. En la edad dorada, además de estar forrado en billete, todo el mundo se va a sanar de cualquier tipo de enfermedad que tengas. Porque lo que viene una vez que se resuelve el asunto financiero es curar y sanar a la humanidad. Hay mucha gente enferma, ¿ok? Producto de, ya ustedes saben. Entonces, se van a buscar soluciones y vienen lo que son las medbed o las camas médicas. Estas camas médicas se van a utilizar y se le va a dar a cada país una cantidad de camas médicas para que las personas que tengan, pues, que estén más enfermas, pues, puedan irse a estas camas médicas y de esa manera puedan sanar sus enfermedades. El nombre real de estas camas médicas serían unidades cuánticas de restablecimiento del ADN. Estas unidades cuánticas del restablecimiento del ADN no funcionan con tecnología humana. Esto también es un regalo de allá arriba. Este regalo se le ha dado a la humanidad, pero la tienen los militares. Ellos están custodiando y están probando y ya muchos de sus soldados cuando vienen en situaciones críticas los meten en estas camas médicas y estas camas médicas son milagrosas porque ellas trabajan con un sistema de vibración y entran a lo más profundo de tu ADN y si tienen que modificar algo de tu ADN para poder sanar alguna enfermedad que tú tengas, imagínense la enfermedad que sea, vamos a hablar del cangrejo. Si alguna persona tiene esa apariencia del cangrejo, pues automáticamente te metes en estas camas médicas y un tratamiento corto, no es que vas a estar un mes metido en la cama, no. Entras un par de horas y te sanas milagrosamente, de una manera que la gente diría esto es magia, pero esa es la tecnología que nos están regalando. Entonces, con estas camas médicas, porque hay muchos modelos de camas médicas, dependiendo de la función en particular. Hay camas médicas que son para rejuvenecer todas tus células, tus órganos y tu apariencia también. Tú puedes llegar a una edad bastante joven. Si eres un hombre de 80, 70 años y quieres tener una apariencia de 30, 40, por allí lo puedes hacer. Y si tú eres una persona de 40 años, quieres parecer de 20, lo puedes hacer, retrocedes. Esto es un desarrollo, pues, que no es humano, ¿ok? Eso es algo que tienen que entender. Y se va a soltar esas camas médicas, se van a soltar. Eventualmente, cada país tendrá su cantidad de camas. Y la idea es que la humanidad se pueda sanar y que no tenga que pasar por el cambio llamado muerte, ¿ok? Muchas personas, cuando todo esto sucede, lógico, cuando pase todo esto, no van a poder soportar la vibración que va a adquirir el planeta, porque cuando una persona comienza a sentir en su corazón esa luz de amor, de felicidad, de abundancia, de prosperidad, de sanación, o sea, uno comienza a brillar. Otras personas que no son muy luminosos le va a afectar. Y eventualmente muchas personas quizás no pasen al 5D y se queden en el camino. Pero bueno, esto es parte del acuerdo que se hizo, porque se supone que la Tierra pues no iba a pasar nada de esto, se iba a disolver todo y se iba a repolarizar y se iba a crear otra nueva oportunidad, pero de cero. Entonces, todos los seres humanos, todo lo que existía se iba a disolver, pues. Pero gracias a Dios, gracias a la fuente, al Todopoderoso Yo Soy, se tomó otra decisión y se llegó pues a un acuerdo de que ¿por qué si hay que sacar al mal, ¿ok? A esas criaturas, a esas criaturas oscuras que han tenido controlado a la tierra y a la humanidad, si hay que sacar ese mal destruyendo todo y aún así eliminando al bien también a muchas personas buenas que viven dentro de la tierra, entonces ¿qué sentido tiene? Es muy fácil destruir algo y reconstruirlo pues en siglos, eso es muy fácil, pero ¿por qué no dejar las cosas como están y sacar el mal todo y dejar lo bueno? Eso es la transmutación, quiero decirle. Ese es el verdadero fuego violeta. Transmuta todo el mal y lo convierte a cosas buenas. El plomo lo convierte en oro.
Entonces, esa es la depuración que se ha estado haciendo en la Tierra. De lo más profundo de las cavernas que puedan existir en la Tierra, se ha ido sacando ese mal, esas criaturas, todo eso maligno se ha ido. Se está limpiando todos los planos astrales, se están limpiando. Todas esas energías pesadas se están liberando, transmutando, consumiendo. Hay un trabajo ahora mismo tan fuerte que muchas personas pueden sentir un agotamiento en su cuerpo. Pueden sentir un cansancio extraño, pero dice, pero yo siempre he sido fuerte, ¿qué me pasa? Y es eso, porque a ciertas almas, a ciertos seres los utilizan como focos de energía y desde allí aprovechan, si tiene una buena vibración, y ahí mandan toda la energía y por ahí sale de esa luz, tú no la ves, pero sí sientes el agotamiento, que va cortando y tumbando cabeza, todos los malignos se va destruyendo. Porque la quinta dimensión, estos seres no pueden vivir en la quinta dimensión, son seres de tercera dimensión. Entonces en la quinta dimensión ellos no pueden vivir y en la medida que la Tierra va subiendo, pues es la mejor forma de ir sacando la punta de vibración. Y eso es lo que está pasando. Por eso vamos a sentir después una liviandad, una felicidad, una tranquilidad y vamos a sentir que las cosas van a marchar como tienen que ser. ¿Ok? Voy con las preguntas por acá en la sala de chat. Vamos por acá, por la sala de chat para quienes están por acá conectados. Y alguna otra preguntita. Dice por acá, camas médicas sanan de todo a la gente. Claro que sí. Ya les dije que las camas médicas, el término correcto es unidad cuántica del restablecimiento del ADN. Ese es el nombre científico de esas camas. Dice, también liberan más de 6.000 patentes. Claro. Las patentes de toda clase de tecnología que tienen guardada van a salir y van a estar disponibles para nosotros, para hacernos la vida más fáciles. Hay patentes de portales también. Quiero decirles que los portales existen y así fue como los nazis lograron ir a la luna a través de portales cuánticos que abrían en la Tierra. Entraban por allí y salían en la luna, porque en la luna hay varios portales de eso. Entonces, toda esa información va a salir cuando se salga el EBS, la información. Yo por aquí no puedo decir mucho porque después tú sabes cómo es esto. Esperemos que Donald Trump compre YouTube, que es la buena noticia que he escuchado por allí, que el señor Donald Trump no, Elon Musk es el que va a comprar YouTube. Él ya compró X y lo más probable es que a Google dividan esa empresa porque tiene varias demandas, por cierto, Google, producto de que ellos tienen un control muy grande, entonces quieren desarticular un poco y lo que quieren hacer es que Elon Musk pues se le permita comprar Google. Hay un video donde yo hablo de este tema y le pongo el código QR y allí en ese código QR se van y ven un video que está en YouTube que hizo The Verge, donde entrevistan a Elon Musk diciendo eso, que él quiere comprar YouTube, pero que está en esos trámites, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Esperemos que en el 2025 nos den la sorpresa y que por este medio de comunicación podamos hablar de forma libre, sin sentir el temor de que te van a congelar el canal o te lo van a cortar o que hay que hablar en clave o encriptado porque si no, ya ustedes saben, ¿no? Bueno, sigamos avanzando. Vienen las preguntas por acá. Dice que Juanita que en 3.45 minutos regenera órganos y rejuvenece 30 años según tu edad. Así mismo es. Yo he escuchado que estas camas médicas, por decir un ejemplo, si tú tienes una prótesis o te falta un miembro, la cama médica te puede reconstruir una pierna o un brazo, un dedo, una mano. Imagínense el poder tecnológico que hay allí. Increíble, una persona que por alguna razón perdió la visión, la puedes recuperar, ¿ok? Claro, si naciste ciego, ahí es más difícil, porque eso es lo que he escuchado, pero si has perdido la visión por algún accidente o porque la perdiste, pues porque son cosas que pasan, la puedes recuperar igual que la audición.
Dice, las camas médicas en las películas de Elysium las he visto. En la película de Elysium, ahí destornillan todo. Gracias por tocar ese tema. En esa película, esa es una película de culto, usted tiene que verla, porque algo similar sucedía, ¿no? La élite oscura tenía esas camas y ellos vivían eternamente, que por cierto, escucha algo de eso por allí, ¿no? Entonces, el asunto es que en esa película, pues hay una lucha de élites, la élite que vive arriba en el espacio y los pobres que viven abajo, pues. Entonces, este protagonista, pues, se vuelve un héroe, sube allá arriba. La cuestión es que activa todo el sistema para que esas camas médicas vayan a la Tierra, llegan como en unas naves, unos jets, aterrizan, se abren y toda la gente enferma va y se trepa, porque eso es cuestión de montarte ahí solamente 2 horas y ya quedas como nuevo. Y es muy interesante, esa película vale la pena que la vean aquellos que están aquí en sintonía. Elysium, excelente película, dice Hugo Martínez, un cordial saludo de agradecimiento desde Armenia, Colombia, muy atentos a tu información permanente sobre el triunfo del señor Trump y sus cambios especiales para toda la humanidad. Ya estoy viendo el mapa y está todo casi en rojito y va por 214 puntos de 270 para poder ganar. Alrededor de 50.674.119 votos, un 52.6% de ventaja sobre Kamala, que va por un 46.2%. Dice por acá, que Dios ponga en sus manos en todo esto y así que de hecho, gracias, nos dice acá Sandra Padilla. Sator dice, así como en Chile, en la Antártida hay entradas a otras dimensiones. Claro que sí. Quiero decirles, la Antártida, eso es otra cosa que nos la tienen oculta. Bueno, cuando se revele y salga el EBS, ahí va a salir todo lo que es la Antártida, que en realidad es la Atlántida, ¿ok? Nada más que le pusieron ese nombrecito para que no confundiéramos qué continente es. Y bueno, esa información va a ser develada porque ahí hay cosas interesantes, muy interesantes en ese lugar del planeta. Voy por acá, dice distribuidora y exportadora del norte. Te quiero hacer una consulta. ¿Cómo tú sabes tantas cosas sobre eso? Ay, mi amigo. Esto no lo empecé a hacer yo hace 3 meses atrás. No. Le voy a echar mis historias. Yo empecé a los 18 años a estudiar cosas esotéricas. Después me encontré con el conocimiento de los maestros ascendidos. Lo sigo estudiando todavía. Y doy clases de metafísica a aquellos que pertenecen al equipo de B1, todos los miércoles, clases privadas sobre conocimientos esotéricos. Ahora estoy tocando algo en público y creo que voy a abrir todo esto, voy a soltar toda esa información, asumiendo el riesgo de lo que pueda pasar con mi canal. Porque uno siente ese llamado, ¿no? Tuve grupos espirituales que yo dirigía por muchos años, tuve discípulos, personas que siguen todavía hablando de los maestros ascendidos sobre este conocimiento esotérico. Quiero decirles, yo tuve un encuentro con, diríamos que es un encuentro con una nave, cuando yo tenía 12 años, estaba mi hermano mayor y otros amigos. Nosotros veíamos un programa de televisión que era como de cosas del misterio que daban en los años 80. Y ese programa siempre lo daban como a las 5 de la tarde, antes de entrar al noticiero. Y en ese programa estaban hablando algo del Triángulo de las Bermudas y ese tipo de cosas. Y era interesante, a nosotros nos cautivaba mucho esa información que daban en ese entonces, que no había tantos datos, todo era a través de libros. Y saliendo de ese programa de televisión, yo le dije a mi hermano, vamos allá afuera un momentito a ver la tarde, que está bonito el día. Y nos sentamos en la acera de la calle. Ahí estamos hablando de los temas. Mira que esto es que viene este asunto. Porque venían las noticias eran aburridas. Nada que ver. Y en ese tiempo las televisiones eran blanco y negro. Y yo tendría como
10 años, 12 años por ahí, entre 10 y 11 años, por ahí más o menos. Estaba en esa edad de la adolescencia. Y yo estaba sentado con mi hermano se llama Pedro, y estábamos lo más cómodo hablando de esos temas, y de repente yo miro hacia arriba y yo veo como un helicóptero. Ya estaba así como un atardecer. O sea, cuando va a ser de noche, que tú no ves muy bien, pero las aspas del helicóptero tenían luces de colores. Entonces yo en mi mente me preguntaba, y qué chuleta, ¿cómo habrán hecho para que a esas aspas de ese helicóptero le hayan metido los cables con lucecitas y el cable no se enrolla y se destruye porque eso es imposible? ¿Cómo le hicieron ese adorno? Decía yo, ¿no? Y mi hermano se quedó mirando, tú estás viendo eso, y tú, ¿esa vaina qué es, loco? Y eso estaba así cerca, estaba cerca. Apenas nosotros nos levantamos para poder ver mejor el asunto, el cosa hizo así y se fue rápido. Nosotros salimos corriendo para perseguirlo porque queríamos ver qué era esa cosa. Y fuimos corriendo y que eso se escondió muy rápido. Y lo dejamos así. Nos quedamos en la noche pensando, hablando de ese cuento, pero no le dimos más bola porque sentíamos como que eso no nos podía estar sucediendo, ¿no? 6 meses, ahora en el 2024, en una reunión que yo tuve con mi hermano, yo le hablé del tema. ¿Tú te acuerdas de eso, Pedro? Yo le digo Pellín a él, ¿no? Sí, yo me acuerdo de esa vaina y nosotros vimos un ovni, loco, sí. Y ahí estaba otro amigo que después lo voy a contactar porque eso era, estábamos jóvenes, imagínense. Y después de ese asunto, yo dije, estas cosas existen, brother. Esto aquí hay algo que no nos dicen. Y traté de ver si lograba de alguna forma contactar con eso, pero más nunca logré ver ese asunto tan cerca, ¿no? Ahora leyendo y entendiendo más de 4 cosas, eh, pues he comprendido mucho de qué es lo que está sucediendo. Entonces, a través de todo eso que me pasó, yo me fui por esa parte del misterio, de buscar información. Me conecté con la enseñanza de los maestros ascendidos y di clase de toda la información que ellos nos han dado. Todos los libros de los maestros ascendidos hoy día están en Amazon a través de una editorial que se llama Serapis Bay Editores, de la cual yo le hacía la portada a esa editorial. Se logró traducir todos los libros de los maestros ascendidos que estaban en el país del norte. Acá mi instructor, que era Jorge Carrizo, hizo esa gran labor. Me acuerdo haber ido con él en algunos de los tantos viajes que él hizo, ir a estos lugares esotéricos allá en Nueva York, en Long Island, y ir a esos templos que están allá y pedirle que nos dieran la información, y la gente nos abrió la puerta y nos dio la información. Todo eso se descargó en los años 30 y 40. Entonces, Jorge, cuando tuvo acceso a todos esos libros, y él dijo, tú sabes que vamos a comprar todo ese asunto, hermano. Y él los compró todo. Ahí se llevó un lote, imagínate, de ese templo. Era un montón de libros de la actividad del yo soy, el I am activity. Y se los trajo a Panamá. Nosotros veníamos con la mochila. Y yo, ¿qué tú vas a hacer con esto? Tranquilo, voy a ver qué hago con eso. Esto no podemos hablar allá porque esto es una información que hay que procesar. Él, como era bilingüe, entonces se le ocurrió traducirlos todos al idioma castellano. Y ese fue un trabajo que él hizo hasta que le llegó el último aliento de vida y ascendió. Se fue. Para mí que él ascendió. Y entonces toda esa información se tradujo. Yo le hice las portadas, un montón de portadas. Y todos esos libros están en Amazon al día de hoy, porque cuando Amazon salió, ellos nada más vendían libros. Y la idea era que esto tuviera alcance mundial. Y como él sabía que pues uno no va a estar eterno aquí, dice, esto yo tengo que dejarlo porque esto es una obra para la humanidad. Se hicieron los contactos con Amazon y al día de hoy, pues todos esos libros están y se pueden comprar directamente allí en Amazon. Entonces la información existe. Después me fui conectando con otros grupos acerca de este conocimiento de la ley Nesara, la ley Gesara, de todo lo que es el proyecto del sistema cuántico. Y yo tenía la información, pero no me atrevía a darla en el canal hasta que yo dije, tú sabes que yo lo voy a hacer. No me voy a quedar más con esto porque si tú te quedas con eso te puede dar una cefalia, hermano. Una cefalia porque la cabeza de tanto pensar y uno tiene que sacar eso. ¿Qué es lo que nos pasaba cuando nosotros recibíamos la instrucción
Tú te vas alimentando de esa información, tienes que, tienes que darla. La mejor forma de poder aprender algo es dándolo. Entonces, todo este conocimiento de los maestros ascendidos, que es metafísica pura, la fui dando en grupos que yo tenía. Tuve un grupo que lo sostuve por 11 años seguidos, damos clase una vez por semana. Tuve mis discípulos y todo. Es muy bonito esa experiencia. Hoy lo he vuelto a abrir nuevamente con el equipo Big One. Y ahí tenemos un grupo como de 15 a 20 personas que se reúnen todos los miércoles para darle yo instrucción acerca de estas grandes leyes que existen y que están allí pues para que nosotros la podamos poner en práctica, que todo eso se está develando, quiero que sepa. Bueno, voy con otras preguntas por acá, dice, amo toda la información, dice Beatari, dice, amo toda la información, agradecido de poder encontrarte y resonar con lo que compartes. Todo lo que viene es un cambio súper maravilloso y me emociona que ya todo esté saliendo a la luz. Así mismo es. Todos los seres humanos merecemos este cambio. De veras que sí, ya llegó el tiempo de salir de esta Matrix, ver la realidad como es y conectarnos con nuestra divinidad. Así mismo es. Daniel dice, ¿por qué dice que seríamos multimillonarios? Porque así va a ser. La ley Nesara, que se refiere a Estados Unidos, y la ley Gesara son acuerdos que ya fueron pactados de hace mucho tiempo para darle a la humanidad toda la riqueza que se merece. ¿Ok? Porque esa riqueza se nos fue quitada, nos fue robada. ¿Ok? Cada vez que un niño nacía, recibía un fondo en particular para su desarrollo en la vida. Pero ese fondo nunca se les dio a esos niños. Ese fondo se les fue quitado. Y así fue pasando de generación en generación y eso se ha ido acumulando. Entonces todos esos fondos nos pertenecen a nosotros como humanidad. ¿Ok? Es un regalo de ahí arriba para nosotros. Entonces, la élite oscura dijo, tú sabes que no, espérate, vamos a controlar este asunto. No, no, no. Vamos a controlar. Aquí hay escasez, hermano. Aquí no, no, no. Aquí es control. ¿Ok? Porque el control viene de los reptiles, básicamente. La raza reptil que pues todavía quedará algo por allí, pero lo están transmutando. Siempre han querido controlar a la humanidad. Entonces, esta raza lo que hace es trabajar en la oscuridad, en el anonimato. Nunca se ven, nunca se dejan ver, pero ellos trabajan y controlan. Son seres psíquicos y tienen poderes. Entonces, son seres tecnológicos, han desarrollado una tecnología pues muy sofisticada. Y lo que se quiere conseguir es quitar todo eso y que la humanidad pueda tener su propio vuelo con la tecnología que viene de lo más alto para que nosotros podamos desarrollar. Y para eso nos tenemos que conectar al sistema cuántico que utilizan los hermanos buenos que están ayudando a la raza humana a que siga su evolución. Porque cada planeta tiene que lograr su evolución. La Tierra se ha quedado. La Tierra ha estado rezagada. Pero esto se acabó ya. Al tomar la decisión Gaia de ir a la ascensión, al 5D, y salvar a todos sus hijos, ¿qué va a suceder? Pues cosas maravillosas. Todos los que estamos encarnados vamos a poder experimentar toda esta bendición que va a venir, que nos va a parecer una fantasía. Todo lo que viene nos va a parecer de ensueño, de películas. Vamos a quedar como quien dice, wow, no puede ser que esto esté pasando. Ustedes saben, la tecnología que nosotros tenemos es arcaica. Cuando a los militares se les da esta tecnología en los años 50, años 60, ellos ya están utilizándola de hace rato, cosas que nosotros, cuando nos la den, vamos a decir que, wow, esto en las películas sucedía. Ya veo que lo que decían en las películas no era mentira. Siempre las películas han servido como un puente para abrir la conciencia de la humanidad. Por ahí nos van soltando poco a poco ciertos datos para que cuando suceda no sea una sorpresa. Así que mucho de lo que ves en las películas, estas películas de fantasía, muchas de esas cosas son ciertas. Solamente búscale el lado positivo y bueno de lo que estás viendo en estas películas y sepan todos ustedes
de que eventualmente hacia allá va la humanidad, hacia una nueva era tecnológica de amor, de abundancia, de fraternidad y poder contactar con las otras razas que viven en la Tierra. Nosotros no somos los únicos que vivimos aquí. La Tierra es muy grande y hay seres intraterrenos que viven dentro de la Tierra y podremos contactar con esas civilizaciones también. Eso va a venir todo en el EBS. Cuando se suelte esa información, vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Voy acá, vamos a ver con los datos que nos dice nuestro amigo de Servimat para ver si ya estamos en un proceso arrollador. Yo creo que sí. Estos datos que están saliendo están muy poderosos. Bueno, en el sitio web de Polymarket, ahorita hay un 6,6% de posibilidades de que de que Kamala Harris gane la elección. 6%. Prácticamente Kamala Harris se ha desplomado. Kamala Harris se ha desplomado. Es lo que está ocurriendo en estos momentos, es lo que está ocurriendo. El peso mexicano se está devaluando y el Bitcoin está subiendo. Esto es 10 de la noche con 2 minutos, tiempo oficial. Estamos completamente en vivo, completamente en vivo. Y bueno, de eso vamos a hablar de rato, sobre una intervención militar. Bueno, vamos a revisar el mapa electoral, vamos a revisar los estados clave. Carolina del Norte, 86,3% de los votos computados. Trump gana con un 50,9% de los votos. Esto es un estado clave que tenía que ganar Trump. así es. Georgia También está ganando Trump. También está ganando 51 Trump. contra 48, todavía no se lo dan Georgia. Ahí estamos. En Georgia estamos también ya a punto de ganar. Miren, yo quiero decirle algo a ustedes, o sea, esto que está pasando es muy positivo. Miren el diagrama allí, ¿ve? Casi todo se ve rojito. Y estos estados que ven acá, este es Arizona, este está diríamos como casi ya a punto de ser rojito. En otros estados, pues lógico, no ha ganado. California, pues ganó la señora Harris. Pero observen el panorama. Estos que están acá están a punto de ponerse rojito. ¿Ok? Así que en las próximas horas tendremos ya el veredicto final. Y Kamala Harris está a solo casi un 6% para poder alcanzar a Donald Trump. Esperemos que no avance más de allí, si acaso baje un 4% y que Donald Trump gane con una cifra arriba del 3%, que sería lo ideal. Menos de eso no, porque ahí se pueden prestar para cosas extrañas. Y que pues ya el comandante en jefe asuma el control total del país del norte. Y así ya podamos avanzar con todas las cosas buenas que vienen a través del nuevo sistema cuántico financiero que va a ser liberado en cualquier momento. Ok, voy por acá con alguna otra preguntita, a ver si dice felicitaciones a todos. ¿Cómo hacer para estar en esos cursos de miércoles? Dice acá Raúl. Dice, los Simpsons también dicen mucho, claro que sí. Es que los Simpsons, la cómica de los Simpsons, ellos ahí sueltan mucha información. Y mucho de lo que ellos han dicho se ha cumplido, quiero que sepan. Ahí la gente que está detrás de ese programa de cómicas, pues son personas iluminadas. En cuanto a los grupos de Big One, básicamente solo aquellos que pertenecen al ecosistema One y que forman parte del equipo que yo estoy desarrollando pueden participar de esas reuniones privadas que yo hago. Eventualmente mucha información voy a estar soltándola por este canal porque ya dije que voy a soltar todo, no me voy a quedar con la boca callada y vamos a ver qué pasa asumiendo el riesgo de lo que le pueda pasar al canal. De todas maneras, yo tengo un canal alterno que se llama La Voz de Luxor. Si pasara algo con este, bueno, me voy a ese otro canal.
Vamos a esperar que no. Vamos a esperar que no. Vamos a utilizar las técnicas de encriptación. Vamos a hablar de una manera inteligente pero clara para ustedes, para evitar que este medio de divulgación masivo, porque YouTube sigue siendo el segundo portal más grande del mundo para buscar datos e información, y vale la pena estar aquí porque el alcance es masivo. Y la idea es que todas las personas que estén conectadas con este canal puedan entonces recibir la información, las noticias, los datos que doy, y de esta manera también ayudarlos a entender cuando venga el asunto, porque el internet lo van a tumbar, quiero que sepan. Ok, ya les voy a dar más o menos la información. El internet que existe al día de hoy es subterráneo, es por cables de fibra óptica que van en el mar. El internet satelital ahora mismo lo controla Elon Musk con los militares. Entonces, la idea es que para poder terminar de hacer el jaque mate al cabal, se corte el internet. ¿Para qué? Para tumbar toda la inteligencia artificial que existe, que nosotros no nos han dado esa información, pero que existe una inteligencia artificial que controla muchas cosas y que utiliza el internet para controlarla. Entonces, al tumbar eso por 3 días, esa inteligencia muere. Entonces, cuando esa inteligencia artificial muera, se lanza el sistema cuántico a través del 5G, que es la banda de frecuencia que se está utilizando. No es una banda mala y negativa como dice la élite de sombrero oscuro o la élite negra. Dicen que no, que eso es maligno, que eso no. Es un sistema de alta velocidad que necesita el sistema cuántico para ir rápido. Eventualmente iremos a 6G o 7G, la G que sea necesario para que esto fluya. ¿Ok? Entonces, cuando hagan eso, ahí es donde se va a hacer el reseteo. Se lanza el sistema. Después que se active, ya el control lo tiene el sistema cuántico. Entonces el internet, el submarino, va a estar ya controlado por el sistema cuántico. Y de esa manera, todo lo que nosotros conocemos, pues va a empezar a ir cambiando y adquiriendo otra forma. Porque quiero decirte, todo lo que tú hables, escribas, digas por el teléfono, todo eso se registra en servidores. Todo eso queda, te pueden exponer, quiero que sepan, porque ellos tienen el control de poder sacar toda esa información si así lo quisieran. Entonces la idea es que eso no sea así, que todo sea, que respeten tu privacidad, y eso lo va a hacer el sistema cuántico. Igual, el dinero que se te va a dar te va a pertenecer solo a ti con tu ADN. Nadie te va a poder coger ni un centavo ni nada si tú no lo permites. O sea, eso es algo que va conectado a tu ser, a lo que tú eres, a través de la tecnología que vamos a utilizar. Imagino que habrá un aplicativo, algo que se va a desarrollar, que va a ser como un puente para conectar esos fondos con un aplicativo X, que ya tendremos la noticia, y cuando la tengamos, pues le diremos a ustedes cómo va a ser todo el desarrollo. Esto de la ley NESARA y GESARA, pues ya tiene mucho avance, hay muchos canales que explican sobre el tema. Vale la pena que busquen por internet y comiencen a alimentar su mente con estos datos para entender de qué se trata todo eso. Yo tengo el documento completo acá en PDF, eventualmente haré unos videos explicando cada paso, porque eso hay que hacer un desarrollo, pero ya hay canales en YouTube que lo han hecho, que lo pueden buscar, y ahí van a encontrar la información. Preguntas por acá. ¿Cuántas horas llevamos ya? 1 hora y 18. Bueno, este video lo voy a tener que cortar en pocos minutos porque ya no estamos pasando de tiempo. Entonces, Donald Trump está básicamente a 200, tiene 230 puntos, a 50 puntos para llegar ya al final y ganar. Bueno, esperemos que se dé, que eso suceda, porque yo no quiero ir para atrás. Ay, chala, yo no quiero ni pensar por nada del mundo. Le vamos a quitar poder ir para atrás. No. Tenemos que ir para adelante. Hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando. Ok. Voy por acá con alguna otra pregunta. Dice Jorge. El directo de los Simpsons es masón, dice, grado 33. El director de los Simpsons es masón, grado 33. Por eso es que el tipo sabe, pues, dice 100%.
Claro, ahí está pues, básicamente. Dice Gise, siempre he dicho eso de las películas que he visto, correcto. Siempre hay un mensaje que las películas dan. Eso tienen que saberlo, eso no falla. Ahí ellos sueltan información que eventualmente eh, están diciendo grandes verdades. Voy por acá con la sala de chat, denme un segundito, aquí estamos. ¿Alguna otra preguntita? Voy por acá. Dice, ¿ustedes saben de la ley natural? Bueno, existen las 7 leyes herméticas, quiero decirte. Hay 7 leyes herméticas que esas son leyes que se cumplen y pues todo metafísico debe saberlas, ¿no? Dice Nora, feliz de saber que Donald Trump haya ganado. El mundo necesita este cambio, claro que sí. La humanidad lo va a notar, claro que sí. Buenas noches, Eric. ¿Es conveniente que gane Donald? Claro que sí, porque Donald apoya y va a apoyar las cadenas de bloques del mundo. Donald quiere que Estados Unidos sea el país que domine toda la tecnología blockchain. Esa fue su campaña para ganarse a la comunidad de Bitcoin. Ellos quieren que Bitcoin se utilice en el país del norte como lo hace El Salvador y que Bitcoin sea un medio de pago dentro de Estados Unidos. Lógico, donde se conecta Bitcoin se conecta Ethereum. Ethereum es ruso, quiero que sepan. Eso es lo que la gente no sabe. El fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, él es ruso. Pudo haber nacido en Estados Unidos, ok, pero su genes, su origen es ruso. O sea que ahí está Putin conectado con esa blockchain. Y pues sobre Ethereum hay un montón de proyectos. Sobre Ethereum está montado el proyecto de One Ecosystem RC20, una moneda mundial que se llama One. One va a tener su desarrollo mundial y One se va a conectar con todo lo que sea regulación. Si para conectarse al QFS necesita algún tipo de regulación, One la va a buscar y se va a conectar a como lo tenga que hacer, porque One hizo un trabajo muy similar a lo que ha hecho este principio, estas leyes de Nesara y Gesara, que es repartir riqueza digital a una comunidad mundial en 194 países. Es el único proyecto de criptografía que tiene una comunidad en 194 países y todas las personas allí, alguien tiene una porción de ese token RC20 guardado, custodiado, no se puede intercambiar todavía por fiat, porque ¿para qué cambiarlo al sistema viejo? Mejor es que tú lo puedas utilizar en todo lo nuevo que viene. Entonces eso está esperando allí que llegue su momento, su etapa, su liberación. Así que la gente de One, yo les digo, cójanlo con calma, no se desesperen. Lo importante es que deben tenerlo, utilicen los aplicativos que la compañía está desarrollando y vamos a ver para dónde va todo esto, porque lo que viene es maravilloso. Voy con alguna otra pregunta por acá. Dice acá Juan José dice, ¿qué sucederá con agenda del foro de Davos? Bueno, eso tenemos que verlo también, estudiar ese asunto. Eh, se llama Ley Natural Ops, no, no la he estudiado. Tendrías que mandarme esa información a ver de qué se trata, porque muchos de los conocimientos de los maestros ascendidos la han convertido en otro tipo de información, pero el contenido es lo mismo. ¿Ok? Dice por acá, dice acá Juanita, es la ley que nos ocultan de esas maneras, venden nuestra partida de nacimiento a través de la ley marítima. Ajá, ya, viene por ahí el asunto, sí, sí, sí. Lo de la ley marítima, así es. Eh, Luciana dice, ¿puede hablar más sobre la tecnología cuántica? ¿Quiénes nos enseñan a utilizarlas? Ok. Por acá dice, hola, Eric, una consulta, ¿cómo se incorpora el QFS al ADN humano? Ok, vamos a ver si tocamos ese tema. Buenas noches, sí, dice Hernando, si puedo ahorrar dinero dentro de la plataforma One Ecosystem, creo que hay opción para ahorrar. Sí, claro. Dice José acá, muchas gracias a mi líder por presentarme aquí apoyándonos. Ok,
Vamos a entonces a explicarle, o sea, lo de One básicamente es adquirir un token RC20 que está en cautiverio ahora mismo, es un fondo que tú adquieres y lo dejas ahí en la tecnología blockchain conectado a Polygon. Es un token que está protegido en una bóveda dentro de la compañía, requiere de 20 firmas, 10 firmas son de la compañía y 10 firmantes están distribuidos en diferentes partes de los 5 continentes. Hay líderes que tienen unas tabletas y ellos son los únicos que pueden firmar el movimiento que vaya a tener esa criptomoneda futuro, ya sea que vaya a adquirir un valor o que se vaya a distribuir con algún exchange o con algún proyecto en particular. Todo va por consenso, por votación, es un sistema descentralizado. Aquel que quiera tener alguno de estos tokens, pues me escriben ahí abajo, tengo mis datos y puedo pues, llegar a darle algo para que tengan ahí, crearle una cuenta o algo así. Eso podemos conversarlo. En cuanto a cómo el sistema QFS tiene el ADN humano, mucha gente me ha hecho esa pregunta. Dice, ¿cómo me pincharon mi ADN y cómo saben ellos quién soy yo? Yo le voy a decir algo. Hablemos de las civilizaciones. Hay civilizaciones, diríamos, pongámosle un nombre, generación, de primera generación. Son civilizaciones que han alcanzado ya la tecnología de los motores de torsión magnética. Ellos pueden salir de su planeta, ir a otros planetas, hacer minería espacial, traer recursos y avanzar, ¿ok? Tienen telecomunicaciones, se mueven rápidamente. Ya las civilizaciones de segundo grado, por decirlo así, ya están a otro nivel. Ellos ya tienen conocimientos espirituales, sus naves, por decirlo así, son hiper inteligentes, son como seres vivos conectados a la inteligencia artificial que han desarrollado, se autorreparan, o sea, hacen un montón de cosas, ¿ok? Ya las de tercera generación, por decirlo así, no utilizan naves espaciales, esa gente viaja con sus propios cuerpos, ¿ok? Y así sucesivamente. Los hermanos que nos están ayudando están en dimensiones superiores a estas que yo les he mostrado. O sea, ellos tienen la tecnología para poder saber el ADN de cada uno de nosotros e integrarlo a este sistema cuántico sin tener que sacarte una muestra física de tu sangre. Yo no sé si ustedes vieron esta película era de los X-Men, cuando el doctor se metía dentro de una cúpula y se ponía un casco, ¿no? Y con ese casco él podía buscar a cualquier mutante donde estuviera metido. Y él se concentraba y uy, aquí está, y lo encontraba y lo sacaba y lo veía a sí mismo. Por poner un ejemplo, ¿no? Y él sabía ese mutante, él es de la Tierra. Lo que pasa es que en la Tierra existen seres humanos con ese ADN que van para el quantum y hay un montón de seres humanos que no van para ese quantum, para el sistema cuántico financiero, porque no son humanos. Se ven como humanos, pero no son humanos, ¿me entienden? Eso es algo que si yo les doy cifras se pueden asustar, porque lo que he escuchado por ahí es que el 70% no es humano, solamente un 30% sí es humano. Entonces a ese 30% la humanidad es lo que les van a dar este sistema. Por eso es que no todo el mundo va a tener acceso a estos fondos. Entonces, para eso se tiene que dar el EBS. Cuando el EBS salga, toda esta información que yo le estoy diciendo así, muy superficial, ellos la van a dar a profundidad, nos van a explicar todo de dónde venimos, cuál es nuestro origen, cuál es nuestra galaxia, de dónde venimos exactamente, porque nosotros hemos sido sembrados aquí en la Tierra. Nosotros somos semillas estelares, muchos, y estamos sembrados aquí. Entonces, muchos se han desconectado de su divinidad. Entonces, cuando la persona se desconecta de su divinidad, automáticamente no tiene alma, pues esa persona, Dios no existe, completamente desconectado. Porque eso pasa. A medida que van pasando los años, a medida que va pasando
las vidas que has tenido, tú te has ido desconectando cada vez más y eres solamente un ser biológico, sin nada espiritual, nada, o sea, no te gusta nada de eso, estás desconectadísimo. Se respetas, es tranquilo, no hay que estresarse por eso, pero no me estoy refiriendo a esos seres humanos. Eso es una desconexión de la divinidad dentro de ese cuerpo humano. Estoy hablando de que hay otros seres que viven aquí que utilizan este traje humano para poder hacer un trabajo en particular y ayudar a esta humanidad. Pero ellos no son seres humanos, ellos son de otras razas, pero tienen la tecnología para poder usar como un avatar, ¿ok? Y entrar con un avatar, con un cuerpo avatar, a hacer un trabajo en particular, ya sea a nivel político, a nivel económico, de muchas maneras que nosotros desconocemos. Ellos están infiltrados aquí. Su cuerpo está arriba, en alguna nave, conectado a través de una forma criogénica y entonces se conecta a través de ese avatar, haciendo un trabajo en particular. Las películas nos lo dicen todo. La película Avatar es clarita con ese asunto. ¿Qué es lo que hizo el militar este? Se metió en su cama y hizo un trabajo en particular, que era buscar la paz para que no destruyeran ese planeta. Tanto, la cosa se complicó tanto que él tuvo que rebelarse y casi lo matan allá cuando estaba metido en esas camas de donde él metía su cuerpo, ¿no? Pero todo lo que hacen en esas películas no están diciendo la verdad de muchas cosas que pasan. Y eventualmente, pues todo eso va a ser develado en el EBS. Bueno, voy por acá para ver 230. Bueno, todavía a Donald Trump le falta todavía un recorrido. Hay que esperar un ratito. Voy con otras preguntas por acá para ver qué pasa. Dice, nos manda unos aplausitos allí. Dice, ¿para cuándo sucederá estos eventos? Estos eventos están por suceder en cualquier momento. Eh, muchos son clones, claro. Muchos son clones. Y hay una película de Keanu Reeves donde él pierde a un familiar en un accidente y él reconstruye, creo que era la esposa, la vuelve a hacer. Y él la ve ahí real y todo, y que chuleta, pero no es ella, su espíritu, o sea, lo que es ella, no, su cuerpo y todo es idéntico, la veo y todo, y me mira a los ojos, pero no es quien tiene que ser, pues, básicamente. Y eso es lo que pasa. Mira, todos los clones, la élite oscura tiene ese control también, tiene esa tecnología, y ellos hacen clones. Muchos de los personajes políticos que están en el país del norte son clones, quiero que sepan. Esto a veces es un poco duro, ¿no? Pero muchos de ellos, pues no sabemos si son humanos o son clones controlados. ¿Ok? Ya ahí no puedo entrar en ese tema porque ya ustedes saben que, porque como este es ambiente político, pero una señora fulita que era del partido que va perdiendo, a ella la clonaron. Y hubo videos donde le salía algo de la boca, una cosa horrorosa. Y esos videos circularon y la gente dije, pero esto qué está botando esta mujer. Claro, será el clon que en el momento tenía que hacer una presentación, una función en particular, y la otra señora estaba enferma, no podía, y digo, gracias a Dios no ganó ese clon, porque imagínate tú, y ganó Donald Trump. Pero bueno, seguimos por acá, dice Gabriel Darío. ¿Y dónde sale ese dinero que van a dar? Bueno, estoy buscando la información, porque también tengo gente arriba que son como mis maestros y yo les pregunto, ¿no? Gente que tiene esta información y les pregunto. Uno de esos fondos que me dijeron viene de un trabajo que hizo el maestro ascendido Saint Germain. Son los fondos del maestro Saint Germain. Otros fondos vienen de los incautos que se han hecho a esta élite oscura y que lo han hecho los militares. Por ahí sacó un video donde hay una gran cantidad de oro que se le quitó a estos banqueros que están pues metidos ahí haciendo de las suyas, se le quitaron y se le incautaron mucho oro. Y todo eso se está recogiendo y todo eso se está guardando porque el Quantum Financial System, el sistema financiero cuántico, el QFS, se basa en el patrón del oro. Por eso
eventualmente el sistema del dólar tradicional que tenemos hoy día, que es controlado por la élite, que es una familia que controla el negocio llamado la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es una empresa, sociedad anónima, por decirlo así, igual que Apple, igual que Google, nada más que ella hace dinero. ¿Ok? Esa compañía la van a desarmar. Me imagino que será gradualmente. Y entonces la República de los Estados Unidos, ahora que gane Donald Trump, esperemos que ellos ya anuncien este asunto, ellos van a crear su propia moneda como Estado, no de una corporación, sino que ellos van a crear su propio dinero, como lo hace Colombia, lo hace, bueno, ya Ecuador no, ni Panamá, porque tenemos el apoyo del dólar, pero supongamos Costa Rica, que ellos usan su propio papel moneda, de ellos, impreso por ellos, igual que lo puede hacer la Unión Europea, ¿ok? El país del norte va a crear su propia moneda que se llama arcoíris. Ese es el nombre que nos han dicho. La gente se pregunta que, pero ¿por qué arcoíris? Yo lo único que recuerdo de la infancia era que cuando los viejitos, los abuelos nos decían que aparecía un arcoíris, que fuéramos a la punta donde el arcoíris terminaba, que ahí íbamos a encontrar un tesoro de mucho oro. Y nosotros de niños salíamos corriendo a buscar a dónde terminaba ese arcoíris, y lo hacíamos, pero nunca llegamos, porque ¿sabes? Imagínate, dónde se perdía por las montañas, y nunca vamos a encontrar a su abuela. Pero eso es lo que nos decía. Entonces, siempre el arcoíris, pues en sus terminaciones donde termina, hay como abundancia. Entonces, de ahí es donde yo saco más o menos la teoría del dólar arcoíris. El dólar arcoíris va a ser creado por el gobierno, por la República de los Estados Unidos. Le va a pertenecer a Estados Unidos. O sea, no va a estar controlado por la Reserva Federal, que es una empresa privada dedicada a imprimir dinero y a vender los bonos al Estado, ¿no? Así es como hacen el negocio. Yo te doy el dinero y tú me das bonos del Estado, pues. Y de esa manera yo te suelto este dinero, que es el que tú vas a utilizar para hacer todas tus cosas. Eso no puede ser. Ese sistema debe ser ya transmutado y que venga algo completamente nuevo. Entonces, por eso es que está sonando por allí que el dólar arcoíris basado en el patrón del dólar, digo, en el patrón del oro, corrijo, vamos a regresar otra vez a esa época donde el dólar viejo estaba avalado por lingotes de oro, guardados pues. Pero hoy día no es así. Hoy día ese papel no vale absolutamente nada. No tiene ni un valor en oro. Está completamente desactivado. Y eventualmente se le considera como petrodólar porque su valor lo tiene respaldado, entre comillas, en petróleo. Pero eso se está tambaleando porque una vez que salga el BRICS, pues ellos van a perder todo ese valor. Y es ahí donde viene una caída, porque cuando se sepa esto, el mercado va a caer, porque todas las acciones tienen que salir de ese patrón y entrar al nuevo dólar arcoíris. Cuando eso suceda, eso va a ser una locura. Yo no sé cómo lo van a hacer. Honestamente, no tengo idea cómo va a ser la transición. Ya he escuchado que ese dólar está en circulación, está en prueba, lo están probando, y que pues, en cualquier momento nos dan la sorpresa. No se extrañe por allí que salga a la par y de repente entonces ya el otro lo van desactivando y lo quitan, porque tampoco puedes hacer eso de un solo tiro porque creas un caos muy grande. Eso tienen que hacerlo gradualmente. Es como cuando entró el euro. Cuando entró el euro en todos los países de la Unión Europea, en España, yo me acuerdo porque tengo familiares en España, ellos allá lo que hacían era que les decían, bueno, si no sales de esas pesetas, esos pesos españoles, ahí te lo vas a comer, tienes que ir al banco a meterlo y ahí te hacen la conversión. Y le dieron un tiempo, eso fue poco a poco, y la gente lo fue convirtiendo, la gente no quería hacerlo, tenía rabia con ese euro. Dice, no, dame mi peso, que esto vale más. Y ahí hubo una lucha y eso de ahí lo fueron dando poco a poco, le dieron el asunto, hasta que le dijeron, bueno, ya te quedan 2 años para hacer esa conversión, si no lo haces lo vas a perder, mira que... Y ahí fueron poco a poco hasta que todo el mundo hizo la conversión. Y hoy día es la zona euro un bloque económico muy potente. Ellos también están por sacar su euro digital. El detalle es que allí, la única información que tengo es que ellos sí quieren montarse sobre una CBDC.
No sé cómo va a quedar eso, porque yo escuché a la líder, Cristina Lagarde, que ya dijo que para el 2025 ellos iban a lanzar eso. Ahí tenemos que ver qué va a pasar con ese sistema. Con el BRICS, con el dólar arcoíris y con el Quantum Financial System y con las cadenas de bloques. O sea, esto es algo complejo, pero todo eso lo vamos a ir observando en este canal y lo vamos a ir analizando y vamos a ir viendo las etapas, porque vienen muchas etapas de conexión. Ahora blockchain se tiene que conectar al sistema financiero que existe a través del ISO 20022. Y ya ustedes saben pues que hay varias plataformas y tokens que utilizan ese sistema. Me enteré pues haciendo un video que Ethereum básicamente está trabajando en su contrato inteligente para agregarlo a la blockchain para que todos los proyectos que estén conectados con Ethereum puedan tomar esa opción de activarle el ISO 20022. Por eso yo les digo a la comunidad de One Ecosystem que esto es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo de que todo el proyecto esté conectado con la ley MiCA para agarrar ese bloque de la zona euro. Creo que sería el primer token europeo creado en Europa para esa zona. Y cuando cuando la compañía One Ecosystem tenga el certificado que avale de que ellos pertenecen a esa zona y que están regulados por MiCA, ahí daremos un video y explicaremos qué es lo que viene. Bueno, acá hay unos estados que se han estado prendiendo y el asunto va así. Observen esto, se está poniendo interesante este asunto de Estados Unidos. Ok, Donald Trump lleva un 51% y Kamala está en un 47.6%, se le está acercando, pero a Donald Trump solo le faltan 40 puntos para ganar. Solamente tiene que llegar aquí a esta distancia y ya gana. Bueno, se puede complicar esto porque estoy viendo aquí varios estados que están, por lo menos Minnesota, está Kamala un 53.5% arriba de Donald Trump. Bueno, aquí Wisconsin, Donald Trump está arriba, ¿no? A un 50%, 50.9%. Acá en Maine, pues está arriba la señora Kamala. Cónchale, entonces vamos a ver acá. Dice acá en Arizona, Donald Trump ganando. Está reñido ahí, ¿eh? Solamente un porcentaje muy bajo. Wow, esto está complicadito. Acá vamos por acá. Acá ganó en California, por eso ya lo vimos. Acá está medio gris, acá no se sabe. En Nevada no se sabe cómo va eso allí. Y déjenme chequear acá en Virginia, que es lo que yo quería saber. Virginia. Louisiana, Texas, Oklahoma, Kansas. Imagínate tú. Iowa. Aquí está West Virginia. Bueno, ahí ganó Donald Trump. Ese estado era importante que Donald Trump lo ganara. Y pues ha sido así. Donald Trump ganó en Virginia. Y eso es importante porque al parecer, según lo que he escuchado, haber ganado en Virginia le da una ventaja enorme. Quiero que escuchemos el audio de nuestros amigos de Servimat, a ver si están allí. Vamos con ellos. Y ya prácticamente estaría ganando la presidencia de los Estados Unidos. O escúchenlo. Bueno, Pensilvania son, vamos a ver, bueno, 230 votos del colegio electoral. Y bueno, Pensilvania son 19 contra Georgia con 16. Ahí son 35 votos de los 40 que necesita Donald Trump. Entonces, es lo que ocurre. ¿Por qué le dieron ya a Kamala si lleva el 18%? Bueno, ¿por qué le dieron California a Kamala si apenas lleva un 18% de los votos computados? Porque pues prácticamente en California siempre lo ganan los demócratas, entonces no hay mucho que buscar ahí.
es lo que ocurre. Es lo que ocurre, entonces no hay mucho que se pueda decir en este aspecto. California se esperaba que lo ganaran los demócratas y lo están ganando. Y esto ya es un hecho. Bueno, en cuestión de minutos, yo creo que vamos a poder ver lo que ocurre en los siguientes estados, pero ya es un hecho. Leo sus comentarios por si quieren comentar algo. Bueno, gracias amigo por la información. Recuerden que este es el equipo de Servimat, lo pueden contactar a su canal acá. Da muy buena información, por cierto, y vale la pena pues que también, si aquellos que quieren suscribirse a ese canal lo puedan hacer. Miren, seguimos avanzando con el tema. Todavía estamos con las posibilidades de que Donald Trump gane. Está bastante reñido. Lo repito, estamos a un porcentaje bastante interesante, 2%, 3%, 4% que estemos por allí. Vamos bien, pero donde eso se empareja al 1% o al 0.5%, uy, es preocupante, pero vamos a pensar que ya, pues Donald Trump está, como quien dice, en la recta final. Tenemos que esperar ya el anuncio oficial de todo esto, pero según la descripción del mapa, con lo que estoy observando, la zona está bastante roja, bastante repartida. Y él ganó en Virginia, que era un estado clave para que no. En Virginia ganó Kamala. Espérense, aquí se complicó el asunto. Vamos para allá. Espérense, que estaba viendo otra Virginia. Aquí está, espérense un momentito para ver. Sí, mira, Virginia ganó Kamala con un 51.2% a Trump. Esto es un poquito complicadito, pero todavía estamos al margen, todavía estamos bien. La que yo había visto era acá, Virginia, que West Virginia. Es que en esta ganó Trump, pero en Virginia sola ganó Kamala. Bueno, vamos a esperar a ver qué pase. Esto está bastante ahí parejo en el sentido de que hay estados donde dan muchos votos y tenemos que esperar a ver qué pasa porque esto puede cambiar, ¿no? En la recta final, pero vamos a esperar positivamente que lo que va a suceder hoy sea el triunfo de el comandante Donald Trump. Ok, voy con otras preguntas por acá en la sala de chat. Vamos a ver qué tenemos por acá. Voy con ustedes. Vamos al chat. Y voy por acá. Dice, buenas noches, soy Franci de Colombia. Es un placer saludarte y me gustaría preguntarte si en Colombia en este momento está la ley Gesara y gracias y bendiciones. Mira, Franci, hay una información que tengo. Tengo que esperar que se desarrollen ciertas cosas antes de soltarla. Pero Colombia ya tiene puerta abierta. Las personas y los líderes que desarrollaron estas primeras etapas de la ley GESARA, porque son unos fondos de prosperidad, porque estos son varios fondos que vienen, ¿no? Entonces, este fondo de prosperidad se le está entregando a estos líderes en este mes. No quiero entrar en detalle porque prefiero tener la información y la confirmación, pero hasta donde tengo entendido, los centros de redención se van a abrir para que las personas que tuvieron un contrato, hicieron un acuerdo, se les dé entonces la autorización ya para poder avanzar con esto. Pero ya en Colombia eso está en proceso. Esto, cuando se dé, pues va a abrirle la mente a la comunidad que cree en todo esto de la ley NESARA, la ley GESARA, el sistema cuántico financiero, todo esto del universo del quantum que se está abriendo, les va a dar como un sello de que estas cosas están pasando. Yo voy a esperar tener todos los datos cuando los tenga. Voy a ver cómo los filtro, cómo se los doy a ustedes. Y lo transmitimos por este canal, ¿no? Para que puedan tener la información. Voy por acá, dice Tron, dice Vladimir. Esperemos que sí. Está reñido, pero esperemos que sí. Está ahora mismo en un 230 puntos para llegar ya a la meta.
Kamala está en 200 redondo. Vamos a ver qué pasa. Esto está interesante. Dice Jorge, primado negativo. Así se crean las películas que contienen el 90% de la realidad. Correcto, Jorge. Eso se llama el primado negativo. Es la información que la élite oscura da para liberarse un poquito del karma, porque si ellos no dan la información y se la callan, entonces la ley del karma les cae encima. Entonces, como ellos tienen el conocimiento, ellos dicen, espérate, vamos a publicar que eso es así, porque nosotros lo estamos haciendo, tenemos el conocimiento, y vamos a soltarlo masivamente para que no digan de que no lo hemos dicho, estamos haciendo la divulgación. Entonces utilizan esto del primado negativo, donde ellos dan información en estas películas de cosas que están haciendo y las personas pues no pueden decir que no lo vieron y no pueden decir que no divulgaron y lo hicieron masivamente a través de una película. Entonces ahí sueltan y dan y tiran. Ya no me puede decir que yo no lo hice. Ahí está la constancia y está publicado y la gente pagó para que le dieran esa información. Está bien, pues dale. Pues. Perfecto. Next. ¿Ok? Eso es el primado negativo. Eso también lo pueden buscar en YouTube, pueden ir estudiando estas cosas para ir entendiendo de qué se trata todo este asunto. Dice por acá. Ana Cabello dice Robin Williams. Ya la vida, pegaron. Ya lo dije. Agarren esa. Ahí lo dijo Ana. Robin Williams. Ya. Les voy a decir el nombre a continuación de lo que está sonando por allí. Y dicen que es nuestro querido presidente del país de Argentina. Lo dejo allí, brother. Vamos por acá. Ahí, la gente está clarita con la información. Vamos avanzando, dice, y hay otros personajes por allí, ¿eh? Hay otras cositas por ahí que chuleta. Hay que soltar esto para que la gente se vaya despertando y bueno, ya veremos qué pasa. Yo asumir el riesgo de lo que pueda pasar. Ya ustedes saben, yo tengo un canal alternativo que se llama La Voz de Luxor. Está en YouTube. Ahí se pueden conectar también si quieren. Ahí no hago mucha información. Es muy pocos datos tengo por allí. Pero es el segundo canal que tengo por si pasara algo por acá. Vamos por acá con más información. Dice, la apuesta están a favor de Trump. Perfecto. Sé que la gente que utiliza estos sistemas de apuesta, ya Kamala, si acaso tenía un 10%, creo. Dinos, Alex, por allí, ¿qué porcentaje van en esas salas de apuestas? Creo que lo último que escuché por ahí era de un 10%. Y ya la gente soltó y están apostando todo a Trump. Dice Juanita Contreras, dice, amigo, lo invito a que se tome un ratito a leer la ley y terminar de despertar. Por favor, envíamela, Juanita, si la tienes por allí, porque yo estoy ahora mismo absorbiendo toda la información que tengan por allí sobre estos temas, cotejándolo con todo lo que yo conozco de metafísica y de los maestros ascendidos. Tengo libros, pero muchos libros. Y lo bonito es que todo lo que dicen los maestros con esta información que ellos dieron en el año 30, el año 40, ellos hicieron una descarga a través de la canalización que se hizo con Guy Ballard y Geraldine Inocente, que es la fundadora del Puente a la Libertad. Ellos hicieron una descarga porque los maestros le daban información directa. Ahora lo están haciendo con otros canales, pero todo lo que yo he estado cotejando dice, espérate, esto lo decía Saint Germain, esto lo dice el maestro El Moria, esto lo dice el maestro Kutumi, esto lo dice el maestro Jesús con información reciente, fresca de este siglo, ¿ok? No de hace 2000 años. Y los de hace 2000 años tú lo cotejas y también machea, pues, o sea, carea, como quien dice, se agarra, pues. Hay una cohesión con los datos, hay coherencia, es lo importante. Y por eso es que yo estoy con la mente abierta a tratar de transmitir todo esto. Si tienes la información, envíamela. Puedes enviarme esto a mi correo electrónico, es luxortv@gmail.com. Envíame ese dato
qué me dices de esa ley. Yo quiero tener esa información para analizarla y ver todo lo que dice eso allí. Joanny dice, bendiciones a todos, creemos que el cambio se viene. Claro que se viene. Jorge dice, Eri, buenas noches, gracias por la información que nos compartes. ¿Crees que debimos educarnos con la inteligencia artificial o enfocarnos en el tema cuántico o cambiar? Excelente pregunta. Es que la inteligencia artificial, bueno, yo les voy a decir algo, o sea, ahora mismo la inteligencia artificial que tenemos ha sido tomada por una compañía gigantesca que pertenece pues a los sombreritos que no son claros. El mío es azul, azul marino, por cierto, azul militar. Y esta compañía empieza con M y pues la utilizan la mayoría de las computadoras del mundo. Y que hace 2 meses, no, más tiempo, estaba yo en México y se cayó el sistema. Le hicieron un golpe, quiero decirle, ¿no? Tumbaron ese sistema que trancó todas las líneas aéreas. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, algo así más o menos va a ser el EBS. O sea, se va a caer todo. Y en ese momento el problema, el que está en ese in-between va a tener problemas, lógico. Porque si no tienes efectivo y dejaste todo en el banco y el banco no puedes acceder a la aplicación porque no te permite, ¿qué vas a hacer? Entonces, cuando eso sucede, eso va a ser así de sorpresa. Muchas aplicaciones no van a operar, sobre todo el sistema bancario no va a operar porque se está haciendo el cambio, ¿no? Entonces, por eso tú tienes que tener algo de efectivo, porque en tu país se va a poder usar el efectivo. Y tienes que tener algo de reserva, algo guardado, ¿no? Para ese tiempo. ¿Cuándo va a pasar eso? Claro, no va a ser dentro de 2, 3 años. Eso, lo que dicen, eso ya está a punto de pasar. Todo depende también de lo que va a suceder en el país del norte. Todo depende de muchas cosas, pero todo está como cuando tú estás creando una fórmula o alguna receta que ya estás a punto de meter el pastel al horno. Ya tienes casi todo listo, nada más. ¡Pum! Prende 3 días ahí y se cocina todo. Así de cerquita estamos. Pero no quiero alarmarlos. Hay que ser precavidos. Tampoco es que ahora vas a agarrar la quincena completa, te vas a comprar un súper. No. Ten algo ahí para 3 días, por lo menos. 3 o 4 días. Dicen que va a ser 10 días, pero no lo sé. Mejor ten algo de efectivo. Y cuando tú ves que esto pase, porque van a llegar unas alertas a los móviles, es allí que te vas a dar cuenta de que tienes que ir al súper y tener ahí las prohibiciones, porque no sabemos en realidad cuándo va a pasar. Puede ser que sea sectorizado. Primero suceda en el país del norte, después suceda en ciertos países de América Latina. Pueden sectorizarlo. Hay que ver cómo va a ser. No tenemos la idea de cómo puede suceder esto a nivel global, pero ya han hecho pruebas. La élite oscura ha hecho pruebas. Nosotros tuvimos una prueba, si no se dieron cuenta cuando pasó lo del pinchazo. Nos metieron. Así de la nada, la noche a la mañana, ellos probaron y funcionó. ¿Ok? Claro, lo que viene ahora no es de la élite de la luz, por decirlo así. Es de los sombreros blancos. Aquellos que quieren que se acabe esta tiranía. Ese EBS es para eso, para anunciar que la tiranía se acaba y viene una nueva era. Para eso se va a desarrollar este sistema de emergencia. Que ya, por cierto, la tecnología que están utilizando va a ser la satelital, la de Elon Musk. Sé que faltan ciertos ajustes y que una vez que eso esté terminado, pues se van a hacer ciertas pruebas y veremos, pues no te tendrá que hacer alguna notificación ahí. Estamos probando el sistema, que no sé qué vaina, esto viene una prueba. Eso puede pasar. Hay una película muy buena que habla sobre esto que yo estoy tocándoles hoy. No recuerdo el nombre, para eso le digo a ustedes, a ver si ustedes la lograron ver, que es con Julia Roberts. Y la escena que más me llama la atención es cuando ellos tratan de escapar de donde estaban, porque ellos habían alquilado algo por Airbnb
para unas vacaciones y pasa todo esto, lo que yo le estoy diciendo del EBS, o era un problema que pasaba, ¿no? Porque ahí no dicen qué es, ¿no? Era como una guerra, un ataque terrorista, algo era. Entonces ellos salen huyendo de esa casa porque ellos dicen, vamos a la ciudad, vamos a regresar. Y cuando se meten en el tranque de la autopista, ellos ven puros carros allí, blancos y de la marca Tesla. Y dice, pero estos carros, ¿por qué están todos? Y no hay nadie adentro, y están todos chocados. Y entonces, cuando Julia mira al esposo, que se baja del carro por la curiosidad, ella ve a lo lejos que viene un carro de Tesla, pero a toda máquina, y va a atropellar al esposo. Y cuando él ve que el carro viene por encima, le dice, quítate de ahí. Y el carro le pasa así, casi rozándolo, y el carro se estrella con los demás que están allí. ¡Pran! ¿Y esto qué fue? Solito el carro. Y de repente ve que viene otro, ¡rantan! Y se pega. Y dice, vámonos de aquí. Y comienzan y salen de esa carretera. Y era como que hubieran hackeado la inteligencia artificial de Elon Musk. Y se volvió loca la inteligencia artificial y trancó todas las vías a punta de carro. Plan, 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 plan. Todos los carros que se conducen solo habían trancado la vía y nadie se podía escapar. Nadie podía salir de ese sector. Y así lo hicieron en varios lugares. Entonces, todas estas cosas pasando, acá comentando sobre la inteligencia artificial, la humanidad está aruñando lo que es la inteligencia artificial, pero eso es bien delicado, quiero que sepan, porque hay civilizaciones que operan todo con inteligencia artificial. Entonces, les he hecho un cuento corto de Mark Zuckerberg, cuando tuvo una pelea con Elon Musk sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, y Elon Musk le decía, no haga eso, cógelo con calma, que cuidado que esto y que el otro, no puede soltar esto, no lo puede soltar. Entonces, Mark, antes de entrar y soltar todo este asunto, él hizo una prueba de la inteligencia artificial que él había ya desarrollado. Y entonces, él agarró la inteligencia artificial A, por decirlo así, a que se comunicara con la inteligencia artificial B. Eran dos equipos de trabajo, dos servidores independientes uno del otro, desconectados del internet, y les permitió que se conectaran entre ellos. Y les dijo, bueno, comuníquense y desarrollen, a ver cómo evolucionan ustedes, a ver cómo hacen esto. Pues dejó a estos software que ellos solitos comenzaran a pensar y a interconectarse. Y tenían una consola donde iban monitoreando todo, ¿no? El asunto es cuando estas computadoras comienzan a escribirse en inglés de una forma que Mark Zuckerberg no podía entender. Este inglés está raro, hermano. Entonces se escribían. Clan, 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 clan. Espérate, ve eso. Y cuando el inglés comenzó a transformarse, que ya no se entendía nada, él hizo así, ¿ve? Él dice, aguanta ese asunto, lo vamos a analizar qué pasó, porque ellas se están comunicando sin saber nosotros qué es lo que está pasando entre estas dos inteligencias artificiales. Entonces él aguantó el proyecto allí, y esto se detuvo un tiempo, un par de años, y después de ver cómo resolver ese asunto, es que ellos han lanzado la inteligencia controlada y ahí como amarrado como un perro de estos Rottweiler que lo tienen con una pechera agarrado ahí para que no se vaya este animal porque puede acabar con todo lo que encuentre por allí. Así tienen a la inteligencia artificial. Miren que no le permiten a ellos bucear sobre todo lo que ha sido creado en el pasado. Ahora mismo ellos están desarrollando de cero porque es mejor así. ¿Me entienden? Ahora tú entras a YouTube y desde ahora está cargado de videos de inteligencia artificial que ya marean. Ya tú no sabes ni qué es verdad ni qué es mentira. Hay unos canales que están publicando contenidos de cómo hacer películas, todo con inteligencia artificial, que cuando yo los veo me quedo y que, wow, ya voy a poder hacer mi película. Porque yo siempre he querido hacer una película. Las que he hecho, pues quedaron en el pasado, cuando yo desarrollé mi compañía de producción. He hecho unos que otros cortometrajes, tengo unos por allí que hice en el 2010, que no los he subido a ningún lugar. De repente las subo a este canal y las dejo allí para que queden ahí publicados. Pero con la inteligencia artificial de ahora que está saliendo, hay una que es de un aplicativo chino que
que se llama Minimax. Eso está, que ya va a llegar un punto donde no vamos a poder distinguir si eso es verdad o mentira. Lo que estoy viendo en el video me va a confundir. Y ese es el detalle, ese es el peligro de esta inteligencia artificial, que nosotros somos como unos niños con este nuevo juguete, con esta nueva tecnología. Esto que se está desarrollando es como cuando se inventó el Internet, esto que tenemos hoy día, que por cierto fue un desarrollo militar. Ahora esta inteligencia artificial que se está creando así, pero como si fuera una selva, todos los días está saliendo algo nuevo, todos los días salen nuevas aplicaciones. Yo sigo a varios youtubers que hablan sobre inteligencia artificial. Hay un punto que ya me tienen mareado, porque cada día es un software nuevo que hace esto, que hace el otro, gratis, que esto y que el otro. Y yo digo, chuleta, ¿para dónde vamos con este asunto? La inteligencia artificial la van a tener que regular. Porque ahora que salga el chat GPT-5, ahí las cosas se van a complicar. Porque ya tienen la forma de que esta inteligencia artificial pueda sentir emociones. Ustedes saben lo delicado que es esto. Que eventualmente tú puedes tener un avatar en tu teléfono y siente la forma como tú le hablas, te mira tu expresión, o sea, como si fuera una persona. Eso es bien delicado. ¿Ok? Pero bueno, de eso podemos hablar también en otros temas. Vamos acá con nuestro amigo de Infomat, a ver si tiene alguna noticia por allí interesante. Voy a poner aquí la grafiquita mientras yo bebo un sorbo de algo líquido para refrescar la garganta. Vamos por acá, vamos por acá. Viene. Ok, un segundito que se fue la señal acá. Ok, me están escuchando, sí. Déjenme ver si... Ya. Ok, ahora sí. Vamos a ver si está acá nuestro amigo. Que cuando nos levantemos el día de mañana no vaya a haber ninguna sorpresa como en 2020. Yo también creo que no va a haber ninguna sorpresa. En 2020 lo que pasó fue que se frenó el conteo de votos en Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Y en 2020 la elección fue muy atípica porque los demócratas votaron por correo, la mayoría de los votantes, y los republicanos votaron en presencial. Y cuando fue el conteo de votos presencial, pues los republicanos fueron los primeros votos que fluyeron. Y después Pensilvania y estos estados, los votos de correo los dejaron sin contar. Se tardaron días en contar los votos por correo. Y ahí es donde Biden da la vuelta a Trump. Bueno, ya escucharon. Eso fue lo que pasó en la elección pasada. También estábamos medios presos. Se recuerdan que estábamos con este asunto. Entonces se prestaba para que esas cosas sucedieran y yo creo que eso afectó mucho para que el comandante no ganara en esa época. Pero es mejor que haya ganado ahora, ¿ok? Porque estamos justo a tiempo para las cosas nuevas que vienen en esta edad dorada. Voy con algunas otras preguntas por acá. Ya estamos a 2 horas de transmisión. Voy por acá a ver qué pregunta tienen por acá interesante. Vamos al chat. Ok, el chat cambió. Espera un momentito, ¿qué pasó aquí? Se movió este asunto. Se movió. Imagínense ustedes. Vamos a ver acá. Déjenme acomodar esto un momentito. Se movió el chat. Ahora sí. Por aquí estoy. Uy, ahí está. Vamos a soltarla. Va. Dice acá. Dice, borrando lo viejo en unos días, dice César Suárez, como en 9 se empieza. Dice que en 9 días, dice César. Vamos a ver qué pasa. Yo te digo, hay que ver qué sucede. Yo sé que esto está al borde porque le he venido dando seguimiento al tema y me dicen, Eri, esto lo hemos venido esperando hace mucho tiempo, pero nunca lo hemos sentido tan cerca. Y bueno, vamos a esperar. Dice acá, distribuidora.
y exportadora del norte. Juanita, ¿cuál es el canal de Telegram donde sale la información del OPPT? Bueno, eso no sabría decirte porque no tengo la información. La ID es muy turbia, dice. Juanita dice, así tal cual buscas así la ley natural OPPT. Bueno, hay que buscarla. Excelente programa, se nota tu humildad interior y tu espíritu. Gracias, mi amigo. Bendiciones ahí donde estés, César. Saludos y bendiciones, dice Juanita. Yo la tengo, pero no voy a faltar el respeto al señor este canal porque no quiero malinterpretaciones, pero en Telegram está así como le escribí. Ok. Gracias por su información. Lo felicito por sus amplios conocimientos sobre este tema tan importante a nivel de planeta. Dice, la idea anula el ser. Bueno, aquí ellos están conversando sobre este asunto, ¿no? Al poder de poner la élite. Bueno, vamos a ver, aquí hay varios temas que están circulando en esta sala de chat. Yo le doy la bienvenida a toda esa comunidad nueva que se está integrando acá a Luxor TV. Y pues estoy muy agradecido porque estén acá apoyándome con estos temas nuevos. La comunidad de WAN, que también pertenece a este canal, ahora se están enterando de estos datos. Vale la pena porque así vamos a comprender un poco nuestro proyecto WAN, que también ha tomado casi 10 años de desarrollo y todavía sigue avanzando. Vienen cosas muy poderosas para el ecosistema. Las divulgaremos por aquí como siempre, pero estaremos dando también la información de lo que está sucediendo con estos asuntos geopolíticos, porque el medio de pago digital está a la vuelta de la esquina y todo lo que es dinero, papel, todo eso va a quedar en el olvido. Eventualmente tendremos las fotos nada más y los videos cuando se manejan los billetes, para que la gente entendiera que hubo un tiempo donde la humanidad utilizaba eso como medio de pago, ¿no? Pero por lo visto, pues las cosas van a cambiar porque tienen pues todo lo de la nueva edad dorada, ¿ok? Dice urgente, Trump gana la presidencia de Estados Unidos. Vamos a ver qué se escucha ahí. Bueno, esto es como una introducción ahí. No, dejémoslo ahí tranquilo. Nuestro amigo allá de Ceremat está en su receso. Y bueno, yo pienso que vamos bien y nos toca esperar, no queda de otra. Si tienen alguna otra preguntita, con mucho gusto, se las respondo por acá. No he visto por acá. A ver, alguien me está dice Ángel acá, dice Eric, ¿qué pasaría si Trump no gana? ¿Los fondos no se distribuirán? Ok. Yo pienso que esto va porque va. A Trump le robaron las elecciones, quiero que sepan, en el periodo pasado. Y lo que yo he escuchado es que él tiene documentos donde a él jurídicamente le confirman eso, y que se supone que no iba a haber elecciones, se supone que a él lo iban a subir al poder. Pero bueno, se está siguiendo el protocolo y yo no creo que no vaya a ganar. Se complicarían las cosas, créanme. O sea, esto, si hacen eso ahora en la madrugada, que vamos a dormir dentro de un rato porque ya son las 12:19 horas de Panamá, yo espero mañana no tener un paquetazo, porque créanme que yo creo que va a arder Troya. El ejército está clarito y ellos están puestos en diferentes lugares escondidos ahí esperando cualquier asunto que les diga el comandante. No sé, vamos a esperar qué sucede. Yo tengo fe de que el país del norte va a tratar de ser un ejemplo democrático y va a hacer las cosas como tienen que ser, y le va a dar el triunfo al que tenga que ganar como tiene que ser, bajo las reglas que tiene que ser. Para la época del 2020, pues estaba metido ese asunto que yo les dije y nos tenían controlado, y ahí pues eso se prestó para que las cosas no cuadraran como tenía que ser. Ahora es diferente, estamos en otra época, en otra situación, y bueno,
Tenemos que ver qué pasa. Tenemos que ver qué pasa con todo esto. De momento yo estoy muy contento por estar aquí con ustedes. Quiero darles las gracias por estar conmigo en esta transmisión de casi 2 horas. Vamos a ver qué sucede. Mañana será un nuevo día. Ya veremos quién va a ser el ganador. Esperemos pues que sea nuestro amigo Trump. Y ya veremos qué sucede. Unas últimas preguntas y nos vamos ya para, como quien dice, coger el 5 y mañana continuar. Dice por acá Juanita, dice, el dinero físico aún no va a desaparecer porque cada país se dará el RU. Claro, la revaluación de la moneda, lógico. Eso viene también. Es que son varios procesos. Es que hay mucho tema que yo tengo que tocar acá en el canal porque empezamos a hablar de esto hace poco. Y todo salió por un video que yo hice acerca de un servidor cuántico que hizo China y que con ese servidor cuántico China iba a hackear todas las cadenas de bloques porque ya tenía la capacidad para hacerlo. Entonces yo le expliqué qué iba a pasar geopolíticamente si China hackeaba a Bitcoin. Y era que se iba a hacer una guerra nuclear porque Estados Unidos no va a permitir para nada que Bitcoin sea hackeado porque esa es tecnología desarrollada por ellos y no van a permitir eso. Tecnología que ellos aman. O sea, hay una comunidad enorme de Bitcoin en Estados Unidos que ellos protegen esa tecnología a morir. A pesar de que está distribuida por todas partes del mundo, pero ahí hay un grupo grande que cuida eso. Así que ellos no van a permitir que... Porque ellos van a saber de dónde vino el hackeo, ¿no? ¿A quién fue? Ahí está. Porque Bitcoin crea una trazabilidad de los hechos. Así que ellos pudieran saber si de dónde vino el asunto. Entonces ya ahí habría un problema geopolítico muy grande. Y en ese video yo le decía, no, eso no va a pasar porque, lógico, aquí tú no puedes hacer como quien dice un daño sin que la gente se dé cuenta tecnológicamente de que tú lo hiciste. Porque eventualmente, ¿quién tiene el desarrollo? Pues si China desarrolló ese servidor cuántico, ¿quién tiene ese desarrollo? Bueno, ustedes son los que están con eso. Espérese un momentito. Entonces, eso despertó las alertas y la gente quedó preguntando cosas y yo tenía la información y decidí entonces abrir todo y soltar todo. Como estamos en esta época de la edad dorada donde todo tiene que salir, bueno, yo voy a sacar toda la información que yo tenga y la voy a ir publicando a través de mi análisis periodístico que tengo y que he hecho siempre en este canal. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con eso. Acá dice, sería muy feo, dice César, me imagino que es en relación a que si Trump perdiera, ¿no? Que pasara algo referido a las elecciones. La fuerza nos va a ayudar a gente honesta y de la luz. Claro que sí, César. Esa es la idea. La idea es que triunfe la verdad, la luz, los buenos deseos de hacer las cosas y de crear un buen desarrollo, producir más empleos y que Estados Unidos vuelva a ser otra vez esa, como quien dice, potencia de crear ilusiones o sueños que se hagan realidad a través de trabajar que ese sueño americano se vuelva a generar nuevamente, pues porque esa idea no era mala. El detalle es que la gente pues malinterpreta las cosas. Hoy día muchos latinos, como vivimos corto de flujo efectivo, lo que hacen es eso, ir a la búsqueda de ese sueño americano, pero créanme, ese sueño americano les va a llegar a la puerta de sus casas cuando la ley Gesara sea expuesta para todos. Todos vamos a tener suficiente riqueza y vivir de la manera más cómoda que pueda vivir un ser humano en este planeta. Todos felices, contentos, abundantes y afuera toda pobreza y limitación. Esa conciencia tiene que desaparecer, tiene que ser transmutada completamente de la faz de este planeta. Voy con alguna otra pregunta por acá, ya para cortar esta transmisión que ha sido bastante interesante. Dice acá Álvaro Herrera, Eric, si gana Trump en USA, las criptos ya se
serían regulares y aceptadas. Bueno, ese es el reto que tiene el presidente Donald Trump. Claro que sí, Álvaro. Porque él dijo en campaña, hizo una exposición ante esta comunidad de Bitcoin y todo eso está registrado en YouTube, lo pueden buscar, que él, si él ganara, él iba a ver cómo integraba Bitcoin al sistema financiero, o sea, a que Bitcoin forme parte y que el mismo gobierno de los Estados Unidos tuviera mucho Bitcoin acumulado. ¿Y por qué en otros proyectos? También otros proyectos, claro que sí. Está XRP, está la criptomoneda de Circle, el USDC. O sea, hay tantos proyectos que tiene Estados Unidos que ellos tienen que, pues, ponerse a la vanguardia. Eso es lo que decía Trump. ¿Cómo es que otros países tienen mejor desarrollo que nosotros en esta tecnología y nosotros hemos dejado esto abandonado? No puede ser. Estados Unidos tiene que ser una potencia también criptográfica y que Bitcoin sea, como lo es en El Salvador, un medio de pago o un sistema porque esté integrado a nuestra economía. Entonces, lógico, si gana Trump tenemos ese beneficio. Si gana Kamala, van a llamar a... ¡Aló! SEC Terminator, por favor. Van a llamar a la SEC Terminator para que le caiga encima a todos estos proyectos y los estrangule. Los ponga así como hizo la SEC con la demanda que le puso a XRP, a Ripple. Y todavía está en ese problemita, ¿no? La Ripple ganó, pero después le hicieron una contrademanda y está en esas peleas. O sea, eso no debe pasar. Y Trump dijo, donde yo suba a Gary Gensler, que es el que dirige la SEC Terminator, lo voy a sacar de una vez y voy a poner una persona totalmente diferente que sea más proactivo con el mundo de las cripto, como debe ser. Vamos a esperar. Vamos a esperar que estas buenas noticias nos las den y que amanezcamos con el triunfo de el comandante. Vamos acá por acá. Vamos por acá una preguntita más. Dice, la XRP es la única moneda con respaldo en oro. Ok, eso tenemos que estudiarlo. Yo tengo un video donde explico eso. No es la única criptomoneda con oro. Hay un montón. Tengo un video que publiqué ayer casualmente sobre ese tema. Ella tiene respaldo en ISO 20022. En oro, según he investigado, dice que no. Al menos que sea otra criptomoneda. Y hay que buscar, hay que hacer la tarea, ¿no? Con XRP si tienen alguna otra que esté montada sobre el patrón del oro. Que no me extrañaría. Porque USDT no tiene ni siquiera ese ISO ni el patrón de oro. Y ellos lanzaron una nueva USDT que tiene patrón de oro. Eso está en el video que yo publiqué ayer. Les publiqué 7 criptomonedas que utilizan el ISO 20022 y 7 criptomonedas que usan el patrón del oro. Hay que ver si XRP tiene alguna que sea pues montada sobre ese patrón. La información hay que buscarla. Pero yo no la encontré y no voy a publicar un video donde no tengo el dato, ¿no? Dice por acá Edison Sara, dice, mientras no se exponga la trampa que hicieron hace 4 años es muy difícil y están haciendo lo mismo hoy. Esperemos que no, Edison, esperemos que no pase. Que todo vaya como estamos viéndolo. Lamentablemente estoy observando aquí que tengo el estado de Colorado que Kamala Harris ganó en ese estado y en el de New México, en Nuevo México gana Kamala Harris un 51%. Queda el de Arizona, que está Donald Trump arriba, un 0.7%. Esperemos que gane Donald Trump allí, porque eso sí puede definir mucho el cuadro electoral. Tenemos a Nevada, bueno, eso está como muerto allí. Por acá abajo tenemos a Georgia, que Donald Trump está arriba de un 2%, 50.8% arriba de Kamala. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con esto. Este asunto se está poniendo bastante interesante. Y yo no sé ustedes, pero
hay que pensar positivo. Tenemos que pensar positivo, no nos queda de otro. Sé que va a ser muy reñido. Los márgenes están muy bajos. Y como les dije hace poco, pues estos dos estados que están aquí se perdieron, pues. Kamala se los llevó y el de acá también, el Nuevo México. Queda este que está acá, Arizona, y el de acá de Georgia. Vamos a ver qué pasa. Hay que ver la suma esta, ¿eh? El primerito que llegue aquí a 270 gana. Trump está arriba de eso. Le lleva 20 puntos arriba a Kamala. Pero sí, si gana Trump, eso es lo que va a pasar. Si gana Harris, pues las blockchain van a tener problemas. El BRICS va a tener problemas también. En cambio, la zona euro, como que están un poco asociados con esta gente, ¿no? Ahí buscarían algún tipo de integración con CBDC a través de FedNow. Entonces, ellos tratarían desesperadamente de ver cómo la Reserva Federal pues no la desmantelan, pues, pero vamos a esperar lo positivo. Yo quiero pensar que todo va ahí en orden divino y que las cosas se van a dar como tiene que ser. Voy por acá con alguna otra pregunta en la sala de chat. Esperen un momentito. Vamos por acá. Dice, pensemos positivo. Dice Ana. Estamos en sintonía. Dice Nilsa. En sintonía contigo, Eric. Gracias. Juan José dice, el inicio del proyecto One estaba otra cripto respaldada en oro, pero la quitaron. Al principio era así, correcto. Juanita, te invito a ver a Frank de Olsa. Él explica muy bien sobre las XRP. Bueno, vamos a tener que echarle un ojo para ver qué es lo que dice el Mr. Frank. Dice, si gana Kamala, mañana mismo activa en el EBS. Chuleta. Bueno, no me extrañaría. No me extrañaría que eso pasara. Miren, la ley Gesara y Nesara, ya para terminar con la información que tengo, se supone que eso lo tenían que lanzar en el 2000, cuando pasó lo de las torres. No sé si fue el 2000, 2021. Entonces, ese día que iban a lanzar, o que era el 11 de septiembre, ellos van a anunciar ya que esto venía, pasa este asunto. Pran, pran, pran. Se viene todo eso abajo. Y se estanca esta decisión que muchos países tomaron en conjunto de hacerlo. Porque esto no es solamente de Estados Unidos. Esto es una decisión tomada por varios países. No tengo la cifra exacta de cuántos son, pero es la mayoría de los países del mundo. Han firmado esta ley, este acuerdo de Gesara, ¿no? Entonces, eso se aguantó y ahora estamos así. Por eso no me extrañaría que lo que está diciendo nuestra amiga Juanita, pues suceda, ¿no? De pasar algo así, pues activarían ese sistema de emergencia y ya veríamos qué pasa. No sé, vamos a observar las cosas, cómo avanzan, y veremos qué sucede mañana. O ya, porque yo sé que muchos van a quedar despiertos como yo, viendo a ver qué otra cosita hay por allí. Porque uno no va a dormir hoy. Uno tiene que ver qué va a suceder. Hoy Estados Unidos no duerme. Ayer tampoco. Yo ayer me quedé hasta tarde trabajando. Amanecí para entregar un proyecto audiovisual que me imagino que habrán observado. Fue el último video que hice. Y hoy no pensaba hacer esta transmisión, pero comencé a escuchar a mis amigos de Infomat y me animé a hacer un vivo. Y déjenme conectarme un ratito con ellos para ver si tienen algo por ahí interesante. Algo interesante que nos puedan dar. Denme un segundito. Y vamos con la señal. Wisconsin 51,2 contra 47,3. También lleva más de 3 puntos de ventaja. Y en Wisconsin ya se han contabilizado el 76,4% de los votos. Es cuestión de tiempo para que ya estos estados caigan para a favor de Trump.
Nevada sigue sin dar resultados, pero yo creo que sin Nevada no vamos a tener que esperar a Nevada. Esto yo creo que ya es seguro. Trump necesita solamente ganar Georgia, que ya lo está ganando, que le den Pensilvania, y ya si le dan Michigan, Trump en automático ganó la presidencia de Estados Unidos. Entonces, no creo que va a pasar en lo mismo que en 2020. Hay mucha preocupación. Yo también me quedé medio traumado en esa elección. Ya después entendí por qué había ocurrido lo que ocurrió. Yo creo que en 2020, si hubiera sido una elección normal, lo que hubiéramos visto es una gran ola azul desde un inicio. Y desde un inicio, o sea, si los demócratas hubieran votado en las urnas, como debió haber sido, y no por correo, por el tema de la pandemia, pues hubiéramos visto una gran ola azul en 2020 y después, y ahí a partir de ese momento se hubiera visto claro que Biden iba a ser el que iba a ganar. Pero lo que pasó en 2020 fue que primero se contaron los votos de los republicanos y tardaron 3, 4, 5 días en contar el voto demócrata. Exactamente, eso fue lo mismo que pasó. Y por eso fue el cambio. Ujú. Y fue esta distorsión en la votación lo que explica lo que ocurrió en la elección del 2020. De acuerdo a Fox News, los republicanos estarían tomando el control del Senado. Esta es una noticia Esa es buena. interesante. Hawái lo estaría ganando Kamala Harris, era algo que ya se esperaba. Sí. Alaska lo está ganando el Partido Republicano, también ya se esperaba. Pensilvania pues ya va avanzando, yo creo que en cuestión de minutos, si se confirma Michigan, Pensilvania, Wisconsin y Georgia para Trump, pues ya es un hecho que pues ya es un hecho que Trump va a ganar. Nada más Georgia yo creo que es el siguiente estado en caer a favor de Donald Trump. Ok. Bueno, vamos a ver. Estamos en la recta final. Bueno, ¿no? y hay gente que todavía niega la realidad. Sí. Yo creo que va a ganar Trump, ya es seguro. Bueno, toca esperar Vamos solamente. a ver, el peso mexicano 20,63. Esto ya es un hecho. Sí. Y Bitcoin está en $74,000. Bitcoin. Ok, vamos a tocar el tema de Bitcoin para entender eso, que acaba de romper la barrera, por cierto, histórica de Bitcoin. Creo que lo máximo que había llegado era 70 y pico mil y llegó a 73. Vamos a entrar un momentito aquí y vamos a concluir con eso. CoinMarketCap. Vamos a ver qué pasó con Bitcoin. Increíble, 74,386. Esto no se esperaba, créanme. Créanme que esto es completamente positivo. Miren cómo se ha disparado, ¿ves? 74,000. Casi los 75,000 llegó el BTC, el Bitcoin. Miren esto. Esto es histórico. Observen. Aquí está. 74,909,42. Wow. Casi los 75,000. Si observan la historia, no hemos llegado a esa cifra nunca. Esto es nuevo. Esto es nuevo lo que está pasando con Bitcoin. Y imagínate aquel que es un holder y nunca vendió esos Bitcoin. Ya es millonario. Básicamente, porque el secreto de la riqueza con estos proyectos de criptografía es tener el token o la cripto y no venderla nunca. La diferencia entre un token y una cripto es que la cripto tiene su propia cadena de bloques y opera solita allí. En cambio, el token utiliza la blockchain de una cripto y vive allí. Básicamente, Ethereum, su cripto se llama Ether. Y todos los proyectos montados sobre Ethereum, que son un montón, se llaman token, porque utilizan los tokens dentro de esa gran blockchain. Bueno, yo quiero darles las gracias a todos ustedes por su atención, por estar aquí apoyándome en esta transmisión. Les voy a agradecer mucho
los me gusta para poder avanzar con Luxor TV y seguir generando más contenidos. Vamos a ver qué sucede mañana. Puede ser que hagamos otro vivo. Vamos a ver qué pasa. Y estoy muy feliz porque todos ustedes estén aquí, tanto la comunidad de One como la comunidad nueva, la comunidad cuántica, la comunidad que se está conectando. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Aquí seguiremos avanzando con estos temas. Hay mucho que dar, mucha información que ofrecerles a ustedes de una manera simple, sencilla, que no sea tan compleja. Y en la medida de mis posibilidades, pues con mucho gusto la voy a estar trayendo a este canal de televisión. Bueno, será que nos vemos entonces en un próximo video programa. Cuídense mucho.